esto era lo típico que se me olvidaba en el pop. Siempre, o sea, la mitad de las veces se me olvida darle al chisme de la grabación. Vale, entonces, la idea básicamente, que nos cuente un poco Pilar ahora y después unos cuantos compañeros más su momento de transición, cómo lo hicieron, qué hicieron, etcétera. Yo les sacaré un poquito, ¿no? Les haré preguntas concretas para ir tirando de los momentos más complicados, más difíciles que hicieron en ese momento de transición. Pero después también me encantaría que participarais vosotros, ¿vale? Se puede hacer de dos maneras. O escribís en el chat preguntas concretas, ¿vale? Y se las voy yo transmitiendo, o al final, pues cuando yo ya no tenga mucho que decir, pues la hacéis vosotros. ¿Os parece? Ahora es cuando decís, ok, en el chat, ok. Y yo veo que estáis escuchando. Gracias, Sofía. Diego. Genial. Bueno, pues hoy la primera persona que va a hablar hoy es Pilar Martínez, ¿vale? Pilar Martínez Viedma fue una de las... no te voy a decir que fueras de las primeras, pero sí fuiste de las primeras ediciones. Eso sí, eso me La acuerdo muy bien. segunda creo que fui. La segunda, Mm. efectivamente. Entonces, sí que es verdad que las ediciones del pop y la propia naturaleza del programa fue cambiando con los años, ¿no? Pero en esa época sí que era como un bloque muy claro en el que todo el mundo empezaba al mismo tiempo, iba haciendo una transición en paralelo, ¿no? Con los compañeros. Y además, si no me equivoco, coincidió con la pandemia. Sí, 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 ¿verdad? sí, porque Efectivamente. fue 2020, sí, finales, en verano de 2020, Claro. O sea que octubre, por ahí. fue una época intensa, Pilar. Entonces, bueno, lo primero, si te parece, en un poco tiempo, preséntate quién es Pilar ahora, ¿vale? Y de ahí vamos atrás y empezamos a hacer rebobinamos y vemos cómo se hizo, ¿no? Ese paso de la Pilar anterior a la Pilar de hoy. ¿Te parece? Me parece. Vale, pues hola a todo el mundo, muchas gracias por vuestro interés en saber mi historia y un poco mi trayectoria profesional y cómo cambio de rumbo. Mi nombre es Pilar Martínez Viedma, soy doctora en biología y actualmente soy jefa del departamento de microbiología en el área de I+D en Farmamar, una empresa farmacéutica de aquí de Madrid. Muy bien. Así, súper concisa. Vale, entonces, Pilar, si te parece, vamos a ahondar un poco en el hoy. Empezamos por ahí, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasa al principio es que cuando hay tantas opciones por delante para un cambio, para una transición hacia otro tipo de puesto, lo primero es enterarte, bueno, lo primero no, lo primero es enterarte de quién eres tú, ¿verdad? Pero después es qué opciones hay, ¿no? ¿Qué cosas hay? ¿Cómo se llaman estos puestos? ¿A qué sector? ¿No? Entonces, yo imagino que cuando entraste en Farmamar tendrías una idea clara de dónde te metías, pero te llevaría sorpresas también. Y te llevarías sorpresas para bien y para mal, siempre, ¿no? De no solo qué es esto de una farma, ¿no? Y Farmamar es de las más grandes. Bueno, la más grande. En España es la más grande Farmamar, quizás. No, pero creo que la más completa. Vale, Hace de principio a fin. claro, No está sectorizada, es solamente especializada en producción, por ejemplo, como la mayoría de las farmas. claro. A ver, eso lo hace también más divertido, ¿no? Entonces, cuéntanos si te parece que- qué- en qué consiste exactamente tu rol hoy por hoy. O sea, qué es lo que tienes que hacer en el día a día. Ujú. Y después no solo qué es lo que tienes que hacer a nivel operativo en el día a día, sino qué se supone que tienes que hacer para ir mejorando con el tiempo, ¿no? O sea, cuál sería un poco la progresión natural del puesto tuyo actual. Vale. Bueno, yo en mi día a día, cuando entré a Farmamar, entré como project manager y a día de hoy soy jefa del departamento, que eso es importante, el saltito, ¿no? La progresión de la carrera, que al final es lo que intentamos ir progresando. Mi día a día ahora como jefa de departamento tengo a 8 personas a mi cargo, un grupo de investigadores y de técnicos de laboratorio, y tenemos un laboratorio de microbiología, nos centramos básicamente en ese departamento, ¿no? Luego estamos interconectados con varios departamentos, como el screening de biología celular, eh, desarrollo de productos naturales, etcétera, ¿no? Hay otra conexión interdisciplinar. En mi día a día yo gestiono el trabajo de esas personas principalmente y luego me involucro muchísimo en todos los
problemas que nos encontramos por el camino o troubleshooting que nos encontramos, porque además de personas también tenemos muchos equipos, ¿vale? Y los equipos pues no son, son máquinas y fallan y bueno, a veces no sabes por qué y tal. Progresión e innovación, pues siempre hay que dar el salto, ¿no? Nosotros estamos en un departamento de I+D, que no hay mucho en Pharma aquí en España. Entonces, aparte de nuestro trabajo de rutina, que consiste en encontrar, bueno, moléculas con actividad antitumoral, pues tenemos que dar un pasito más adelante y hacer ese punto de innovación continuamente, ¿vale? Ya sea o automatizando procesos, reduciendo tiempos de trabajo, y metiendo tecnología nueva y siempre estar un poco al día de lo que hay nuevo para estar siempre al día y seguir innovando. O sea, a mí lo que me exigen en mi trabajo es, vale, estos son tus objetivos del año, pero aparte, ¿qué has metido de nuevo este año? ¿Qué tienes de novedoso? No sé si eso resume un poco mi día a día. Sí, no, no, totalmente. Hay una parte interesante ahí de lo que comentas que, claro, está siempre la duda, ¿no? Se comenta la falta de I más D como I más D en España en el mundo farma, ¿no? En comparación con otros países. Entonces, claro, probablemente esto sea verdad o mentira dependiendo de para ti que sea el I más D, ¿no? Em, ¿cuál es tu visión sobre esto? O sea, ¿se puede decir abiertamente que no hay prácticamente I más D en farma en España? ¿No es cierto esto? ¿Puedes comentar un poco sobre el tema? Sí, bajo mi punto de vista y las empresas que yo he explorado, farmacéuticas o de biotecnología en España, son muy pocas las que hacen I+D. Y si hacen I+D es un nicho muy, muy pequeñito dentro de la empresa. Entonces, sí que es verdad que el I+D, ¿qué pasa? Que consume muchos recursos y tiene muy pocos resultados. Todos venimos de investigación básica de academia y sabemos que nos cuesta años de tesis y de investigación postdoctoral conseguir que una moleculita haga algo o ver el mecanismo de acción de esa molécula. Entonces, claro, a la empresa como tal no le interesa que tú te tires 5 años para ver qué hace esa moleculita. ¿Qué hace la empresa? Pues trabaja con terceros o con empresas externas, colabora con academia principalmente, para que haga ese trabajo de fondo, ¿no? Para que haga ese trabajo más de dedicación y poco rendimiento. Entonces, en mi departamento en concreto, claro, la premisa es, vale, tenemos que encontrar X molécula o el trabajo de rutina que hay que hacer es, pues no sé, el 60 o 70% del trabajo y el otro 30% tenemos nuestros side projects donde vamos haciendo nuestros trabajitos de investigación, ¿vale? Pero siempre el objetivo principal de la compañía hay que cubrir lo que es lo básico que tiene que estar hecho, que es nuestros trabajos de rutina y que te implora, ¿no? Que es como lo principal. Mm. Y luego ya, pues tus side projects de investigación, que tú los presentas o los desarrollas y a veces funcionan, a veces no, a veces se cortan y dicen, vale, esto estamos viendo que no va para ningún sitio o que va a llevar más tiempo de la cuenta. Es muy interesante, buscamos un grupo colaborador y que nos echen una mano. Pedimos proyectos europeos o pedimos proyectos nacionales, en fin, que hay varias alternativas para poder hacer investigación también en la empresa. Mm. Y cuando hablas de trabajos de rutina, ¿qué son en tu caso los trabajos de rutina? Pues mira, en mi caso, nosotros recibimos muchísimas muestras de origen marino porque nuestro objetivo principal es encontrar moléculas con actividad antitumoral en muestras de origen marino, en concreto producidos por bacterias, en mi caso. Pues claro, si tú recibes del orden de 12.000 muestras al año, pues te puedes imaginar, y aislamos del orden de 1.000 bacterias a la semana, pues eso ya te ocupa como que la mayor parte de tu tiempo y de tu semana, ¿no? Entonces la rutina está muy establecida de, vale, los lunes se homogeniza, los martes se aísla, a la vez se va haciendo picado de colonia, crecimiento, fermentación, bla, 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 bla. Y es un proceso, ¿no? Que sube en escala. Entonces, poco margen de maniobra te deja para hacer temas de innovación cuando tienes ese volumen de trabajo. Esto también, o sea, como que todo ha ido creciendo en paralelo. Antes de yo incorporarme, bueno, pues hace 5 años,
no era tal el volumen. Entonces, bueno, con la introducción de los equipos automatizados, tal cual, ayuda bastante. La IA por ahí está también echando un cable al manejo de tanta información y de datos. Y entonces, bueno, eso ayuda bastante, pero mis actividades de rutina son esas. O sea, nuestras actividades del departamento de rutina son esas: aislamiento, fermentación, tal, categorización, trazabilidad de todo lo que vamos aislando, y todo eso pues lleva mucho, mucho tiempo. Oye, por curiosidad, ¿esas bacterias todas se conocen? O sea, cuando te llegan al laboratorio, ¿existen todas o, o algunas no? Pues unas sí y otras no. Qué bueno. De hecho, no se puede caracterizar todo lo que aislamos porque 1000 bacterias a la semana, imagínate, hacemos caracterización de un 25% para saber más un poco la biodiversidad que vamos manejando. Y hay muchas que es verdad que no alinean con las bases de datos, o sea, tienen un porcentaje de identidad por debajo del 96%, con lo cual es algo novedoso. Qué interesante. Oye, y cuando quieres, a ver, esto en el fondo me recuerda un poco a cuando tenías varios proyectos haciendo la tesis, ¿no? Un postdoc o cuando fuera y te gustan más unos que otros, ¿no? Y a lo mejor te toca hacer uno que no te gusta tanto y estás deseando de que te llegue el rato para hacer el otro. El, en ese sentido, ¿en qué se diferencia eso en la universidad o en el CSIC o en un centro de investigación del día a día de la farma? O sea, qué tipo de proyectos puedes realmente elegir que tengan sentido y que no sea simplemente que, oye, tienes esta idea, te apasiona, ¿cómo cómo se centra el foco para saber exactamente qué proyectos sí que de verdad tienen sentido de analizarlos para llevarlos a cabo? En empresa, dice, Sí, en investigación tu en caso. empresa. Bueno, sobre todo, para nosotros lo que tiene más sentido es lo que se ha aplicado. O sea, uno de los motivos que a mí me hizo que quería trabajar en empresa principalmente fue porque quería encontrar una aplicación a lo que hacía. O sea, en academia lo veía todo como tan lejano y tan, ahí se queda en el tintero, se acaba el proyecto y ahí se queda, que me daba ahí como, quiero algo más aplicado. O sea, que yo lo vea, que lo que estoy haciendo sirve para algo. Entonces, eso es lo que tiene prioridad. Todo lo que sea aligerar, aplicar y que tú veas un efecto inmediato, tiene prioridad. Y que se puede aplicar, bueno, al nicho en el que nosotros trabajamos, que ahora mismo es oncología, en su día virología o antimicrobiano, en fin, hay muchas áreas. Pero precisamente eso, las diferentes áreas de aplicación de lo que yo hago. O sea, lo que yo hago, es verdad que esta empresa tiene mucho bagaje en oncología y es lo que son expertos, pero cuando yo entré abrieron un área de virología, pues porque, bueno, la cantidad de compuestos que hay que pueden tener actividad antitumoral también tienen actividad antiviral o antimicrobiana y tal. Entonces fue como abrir diferentes ramas donde aplicar todo ese conocimiento y ese trabajo que ya está hecho. Ujú. Y Pilar, del día a día tuyo, entiendo que habrá una parte más de laboratorio, otra más de la administración, otra más de networking, ¿no? ¿Cuál es la parte que no te esperabas que existiera y que realmente tienes que hacer? Pues mira, hago muchas cosas de legislación que a veces se me queda, o sea, veo que se me queda grande a veces, no que se me quede grande, que como no estaba tan habituada a hacer ese tipo de cosas, me ha costado un poco más hasta que he cogido un poco el ritmo, tema papeleo, pero es verdad que en la empresa hay varios departamentos que sí que se dedican a eso más profundamente, entonces, bueno, es simplemente contactar con la persona correcta para que te eche un cable a hacer ciertas cosas. Pero todo el tema documentación es lo que más me vino de nuevo. Luego, una vez que lo tienes interiorizado, ¿no? Bueno, pues ya está, es como otra cosa más que hay que hacer. Pero fue eso. Oye, ¿y qué parte te gusta mucho que no te esperabas que existiera? Bueno, pues me gusta mucho estar metida en el laboratorio. O sea, ayer puse una PCR y a mí eso pues, me encanta. Digo, mira, pues puedo hacer mis extracciones de ADN, mis PCR, tal, pocas, pues porque es verdad que cada vez te va quedando menos tiempo, pero me gusta mucho estar en contacto con mi equipo porque estoy como dentro del laboratorio, aunque pase mucho tiempo en oficina, pero la misma oficina la tenemos también cerca del labo y entonces estamos en continuo
continua comunicación. Y voy supervisando sobre la marcha, o sea, no solo superviso el trabajo de la gente que me venga con sus resultados, sino que, bueno, sé que este fermentador le ha pasado tal, pues me voy con ellos, venga, vamos a mirarlo, tal. Estoy como metida en el laboratorio todavía. Ujú. No Qué es bueno. como, bueno, ya soy jefa de departamento, ya de repente estoy por ahí aparte y no piso laboratorio, ¿no? Todos los días llevo mi bata y mi zapato de laboratorio y eso me gusta. Qué bueno. Oye, pues vamos, si te parece, a dar un paso atrás, ¿vale? Vamos al 2020, pero antes me gustaría que nos contaras realmente cómo se conforma un equipo como el tuyo en Pharma. O sea, entiendo que muchos serán doctores, otros serán técnicos que vienen a lo mejor de otro tipo de graduación, ¿no? Em, Cuéntanos cómo se conforma el equipo y después, ¿qué necesita tener una persona como tú a nivel de competencia? O sea, ¿qué tipo de persona funciona muy bien en una farma como la tuya? Eh, de manera que si no tienes esas características o si no te gusta en particular es eso concreto, no vas a funcionar. Vale. Pues mira, en mi equipo en concreto hay investigadores que se podrían dividir en dos grupos, investigadores doctores y luego hay investigadores que no son doctores, pero que por la experiencia que tienen ya trabajando ahí, pues tienen el título de investigador. Y luego técnico, personal técnico. Em, en el caso, tenemos un poco de mezcla. Cuando yo llegué, el grupo estaba hecho, en realidad. Sí que es verdad que yo tuve la oportunidad de contratar a un par de personas, entonces, bueno, yo ya iba con una visión de, vale, pues quiero que tengan un doctorado, que tengan experiencia en X cosas, y entonces yo sabía que esa persona me iban a ayudar a mí en ciertas cosas, ¿no? Pues como puede ser a la hora de redactar proyectos o de revisar si hay que hacer un paper o cualquier cosa. Así que sé que tienen experiencia en ciertas cosas. Y luego están los investigadores de siempre, que han estado ahí siempre, que conocen la empresa como nadie, a la gente, cómo trabaja de dentro, que también tienen un valor muy añadido. Al final la experiencia es un grado. Entonces, mi equipo en concreto es así. Tengo una mezcla de esos dos tipos de investigadores y luego el personal técnico, que me pasa igual. Tengo técnicos que son de allí de siempre y técnicos nuevos que vienen con muchas ganas y tienen otras formas de trabajar, que también siempre está bien gente nueva y que aporte cosas nuevas. Sobre todo a estas empresas que son como gente de toda la vida y nunca ha trabajado en otro sitio, todo muy acostumbrado a lo de siempre y que a veces meter algún cambio siempre cuesta. Y más cuando viene alguien de fuera, que, bueno, no es fácil. El ajuste, ¿no? ¿Son personas que trabajan en muchos proyectos en paralelo o generalmente son más, es más a persona por proyecto? Pues mira, ahora mismo están cada uno en su proyecto, pero que todo está interconectado, porque al final es un flujo de trabajo. Y entonces es gracioso porque al final lo que hace uno le afecta al otro y lo que hace el otro le afecta al otro. Y entonces al final hacen ahí como trabajo en equipo, que es de lo que se trata, y saben que si al primero tiene algún problema por lo que sea, lo suyo no va a salir tampoco. Con lo cual, al final todos tienen que arribar un poco el hombro. Y el personal técnico lo que intento hacer es que vayan rotando, ¿vale? Pues si un día estás dando soporte a investigador que hace las dos primeras etapas del proceso, pues los siguientes 6 meses le da soporte a los que hacen la última etapa. Y así todos saben hacer un poco de todo y tampoco entran tanto en rutina, que a veces se aburren, se frustran y tampoco es tan divertido. Oye, ¿y qué competencias tienes que tener para que te vayan bien las cosas? A nivel de, bueno, técnicas, por supuesto, pero después las soft skills, ¿no? Todas las competencias transversales. Yo creo que a estos niveles es más importante la soft skill, porque creo que ya una vez llegado a este nivel las técnicas están más que demostradas, pero mucha mano izquierda, ¿eh? Sobre todo cuando tienes un equipo a tu cargo, porque cada uno es de su padre y de su madre. Cada uno de una manera, hay gente que le gusta que le marquen las pautas desde el principio, hay otra gente que no le gusta que le diga cómo tiene que hacer o lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, es mucho conocer a cada persona e irle marcando los tiempos a cada persona según su forma de trabajar. Y bueno, aparte de la mano izquierda, pues eso, ponerse siempre en el lugar del otro.
siempre, siempre hay que ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Si te vienen con cualquier tipo de conflicto, con tal, intenta solucionar y siempre ponerte en el lugar del otro de por qué se está sintiendo así o cuál es este problema o qué puedo hacer yo para motivarlo si hay una desmotivación. Entonces, muchos soft skills en estos puestos. Pero Y fíjate no que solo con tu equipo, porque tú también tienes gente por arriba. no, Entonces, con los de arriba, pues también. Tu forma de presentarle las cosas, los proyectos, no intentar imponer, porque al final se trata de que todos estemos de acuerdo y con ganas de hacer el proyecto. Entonces, bueno, tienes que jugar ahí un buen papel. pero esto es importante, ¿no? Porque tú misma lo has dicho, que es que las competencias técnicas están ya tan obvias, ¿no? A esos niveles que no es a veces un valor diferencial, ¿no? Donde sí está el valor diferencial es en el resto, ¿no? Que es en el fondo lo más importante para que funcione bien el equipo. Em, ¿Tú eso lo sabías de antemano? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de la importancia de esas competencias transversales y de llegar a un puesto en el que se requirieran las competencias que tú tenías? ¿O fue un poco al revés? ¿Fue que llegaste y viste que, bueno, que tú cuadrabas y te fue bien porque tú cuadrabas? Bueno, no, yo me di cuenta cuando la afectada era yo. O sea, cuando yo era investigadora predoctoral y postdoctoral, pues he tenido varios jefes y he visto varias formas de trabajar que he dicho, pues trabajo mejor así o trabajo peor de esta manera. A mí los jefes autoritarios o el esto se hace así o hay que estar aquí hasta morir porque el proyecto es importantísimo, nunca ha entrado dentro de mi filosofía. Y mira que yo he trabajado viernes, sábado, domingo y fiestas de guardar, o sea, daba igual. Pero no, al final, o sea, no me parece que sea una metodología que funcione ni que tenga a la gente contenta ni motivada. Al revés, te quema, te cansa, te frustra. Entonces yo creo que un poco mi forma de trabajar va acorde a lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi trayectoria como investigadora. Y luego, una vez que he tenido este puesto, la verdad que al principio te daba como, uy, ¿cómo le voy a decir yo a alguien que haga esto o que haga aquello? Porque no está acostumbrado. Pero, o sea, de repente te ven en una posición en la que tienes que hacer algo. Noelia, no puede estar aquí, Gordi. Salte. Tengo Esto es visita. posible que nos pase a más de uno hoy, ¿eh? Entonces, que está aquí a las 10:30 hablando de cosas raras en vez de otras cosas. Por eso os agradezco tanto que estéis aquí un sábado, ¿eh? Pues nada, al final, pues eso, ¿no? Cuando te ves en esa posición, dices, vale, pues cómo me hubiera gustado a mí que lo hicieran conmigo. Y así es como lo he ido haciendo. Oye, pero ¿cuándo te diste cuenta de que realmente tenías esas competencias que te iban a servir mucho? Bueno, pues poco a poco, porque la gente al final también recibe feedback, ¿sabes? Cuando te dicen, ay, pues a mí me gusta mucho tu forma de trabajar o veo que tu equipo está contento contigo, las cosas funcionan, fluyen, pues hombre, dices, pues no lo estaré haciendo mal. Imagino bueno, que estaré haciéndolo medianamente bien. Diego tenía una pregunta. Diego, si quieres activar el audio y lanzar la pregunta directamente, dale. Hola, Buenas. ¿me oís? Sí, hola Perfectamente. Diego. Muy bien. Vale, es que, eh, bueno, Pilar, pues resulta que a mí me interesa lo que has dicho de que tú empezaste en la empresa privada como project manager, Ujú. porque precisamente yo estoy intentando reconvertirme a project manager. Lo que pasa es que soy un poco diferente porque yo soy astrofísico y veo que muchas veces el temor mío es que de reconvertirse a la empresa privada es que veo que muchos de los que os reconvertís y tal, que tenéis cierta facilidad para ir a la empresa privada, pues venís de lo que son las ciencias, digamos, de la salud y de la vida, yo soy astrofísico, que es algo diferente. Entonces, mi pregunta iba porque, a ver, también has dicho que te fuiste a la empresa privada con ganas de aplicar lo que tú hacías en el mundo académico. Y claro, eso no es mi caso. Y quería saber si desde tu experiencia, ahora que ya has visto que has sido project manager y que luego has dirigido un equipo,
sí puede ser que teniendo experiencia en ciencia, pero no en el área, digamos, de ciencias de la vida, puedas ser un project manager en empresas como la tuya. Es decir, o si en cambio hace falta esa parte, entender toda esa parte técnica de la experimentación biotecnológica o algo así, o si para este tipo de trabajo de project manager no hace falta y uno se puede reconvertir simplemente entendiendo cómo funciona la ciencia. Bueno, yo todo depende del perfil de trabajo o de la posición que ofertan como project manager. Yo lo que me di cuenta cuando empecé a buscar posiciones aquí en España es que project manager engloba muchísimo. O sea, te diría que muchísimo, que es que cualquier cosa le llaman ya project manager. Entonces, lo que tú tienes que tener claro es que a ti te gusta gestionar proyectos. Un project manager gestiona proyectos. Ahora, eso puede ir desde gestionar proyectos a la hora de buscar financiación, proyectos europeos, españoles, nacionales, etcétera, y cómo gestionar todo eso. Eso puede ser una parte de project manager o puede ser project manager de un puesto ya más técnico, más específico, y eso se adecua a tu perfil. En mi caso, yo era project manager para desarrollar un proyecto de screening antiviral. Entonces, era como muy específico de lo que yo había hecho. Luego fui jefa de departamento de microbiología, que también había hecho en mi tesis y en otros trabajos que hice en una startup, también había hecho cosas de microbiología. Entonces, todo tenía algo de mi perfil técnico y de mi background técnico. No te van, imagino que tú como astrofísico no te van a coger de project manager de microbiología, por ejemplo. O sea, siempre tendrás que buscar algo en relación a lo que tú haces o es tu experiencia. Nosotros en mi equipo tengo un chico que es ingeniero químico y no es microbiólogo ni biólogo, pero parte de su postdoctoral pues fue con bacterias, ingeniería genética. Entonces, bueno, yo trabajo también con fermentadores, son equipos que necesitan de ingeniería. Entonces, al final vas cogiendo los skills que la persona tiene, aunque el título sea ingeniero químico, biólogo o farmacéutico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final hay muchas disciplinas que pueden encajar en lo que tú buscas. Si tienes experiencia y algún tipo de skill que conecte con lo que tú estás buscando. Pues muchas gracias, Diego. En el caso de Pilar, claro, Pilar no lo ha comentado, pero no es fácil entrar en su empresa. O sea, hay una competencia feroz y claramente los procesos de evaluación, de selección no son sencillos de pasar, ¿no? Precisamente porque hay mucha gente, ¿no? Y mucha gente muy buena, con lo cual siempre va a haber una combinación entre competencias técnicas y competencias transversales, ¿no? Pero la base de competencias técnicas, como decía Pilar, tiene que estar ahí, ¿no? Para ese tipo de empresa, ¿no? Pregunta por aquí, Mónica, creo que es, sí. Sí, claro, si todas esas competencias de las que estamos hablando, que sean más transversales, si las desarrollaste principalmente en el entorno académico o después, cuando ya estuviste en la industria farmacéutica, y después si crees que esas soft skills se valoran más por formación específica o porque las demuestras tú con experiencias reales. A ver, yo las soft skills que tengo las desarrollé, yo creo que, hombre, durante tu carrera, o sea, tu carrera de investigador desarrolla una y cuando está en el puesto que estoy ahora, pues vas desarrollando otra, un poco sobre la marcha. Nadie, o sea, no creo que haya un curso de, venga, cómo ser el mejor jefe del mundo y tienes que ser así, así, así. No, no, sí que es verdad que hay curso y formación de gestión de personal y de, bueno, resolución de conflictos y cosas así que, bueno, están bien y creo que aportan, pero luego ya yo creo que un poco vas aprendiendo sobre la marcha y vas cometiendo tus errores y de los errores también se aprende, que yo creo que es de lo que más aprendemos cuando nos equivocamos o cuando a veces no hacemos las cosas como nos hubiera gustado. Ujú. Y no Pilar, sé ¿te parece? si otra Sí, sí, no, pregunta iba por ahí. no me acuerdo cómo eran dos preguntas. No, no, es el tema de las competencias ¿Sí? transversales que si las tienes que demostrar a través de formación o a través de hechos, ¿no? Sí, bueno, es más hecho, o sea, es difícil en tu currículum, casi todo el mundo pone las mismas soft skills, bueno, buen trabajo en equipo, gestión de conflictos, bla, 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 pero luego hay que demostrarlo en el día a día.
Pilar, ¿te parece si nos vamos al 2020? Venga, Estamos en el 2020. ¿Tú tenías idea de que ibas a estar en el 2026 donde estás ahora? para nada, para nada. Aparte, yo vivía en Estados Unidos, casi que me hubiera quedado allí. Yo llevaba ya casi 10 años en Estados Unidos. Hice postdoc 5 años en Boston, después me mudé a California, a San Diego, a una empresa pequeñita, startup. Al año la empresa ya la compraron, otra vez volví a postdoc, o sea, yo hice ahí un academia industria. Volví a postdoc, bien, de ahí mi jefe, que era magnífico y estupendo, de repente se va a la universidad, además a Utah, que digo yo, ¿qué hago en Utah ahora? En fin, como que todo, un poco la vida se te replantea. Y ahí fue cuando dije, vale, venga, ¿qué hacemos? También es verdad, se juntó con que yo ya me quedé embarazada, tuve a Noelia, y eso para las mujeres es un antes y un después. Yo lo tengo que decir porque es verdad que se te replantean muchas cosas. Yo he trabajado mucho en academia y sé lo que es trabajar viernes, sábado, domingo, en casa muchísimo, de papers, de escribir proyectos, de solicitar grants, etcétera. Y dije, vale, pues ahora esto se me complica un poco porque tengo una personita que necesita de mí. Entonces dije, vale, fue ahí en ese momento justo cuando te contacté, Manolo, que dije, no sé muy bien un poco para dónde tirar. Quiero replantearme bien qué hacer. Y lo primero, y lo que más me ayudó del pop y de todo esto fue conocerme a mí y saber mis puntos fuertes. Porque no te encuentras los puntos fuertes hasta que no te paras a analizarlos. Y ahí fue cuando me di cuenta, digo, vale, pues me gusta todo esto, tengo estos skills que son los que más predominan en mí. Vamos a tirar por el tema de Project Manager, pero en Estados Unidos, que está un poquito más diferenciado que aquí en España, como que aquí en España es más batiburrillo. Y ahí es donde decidí darle el cambio. Dije, bueno, pues a por esto voy, pues a por esto. Y empecé de Assistant Project Manager, ni siquiera de Project Manager, con mis dos postdoctorales, con mis máster, con mis tal. Empecé de Assistant Project Manager, porque tenía claro que quería esa rama. Y ahí fue cuando empecé bueno, entré en Bristol Myers y al poco tiempo fue cuando me llamaron de PharmaMar para Project Manager del proyecto este de virología que estaban desarrollando, que querían desarrollar en realidad. Y fíjate que tú como muchas personas que estuvieron en Estados Unidos, yo incluido, eh, cuando pasas demasiado tiempo allí, ¿no? Y decides, por lo que sea, volver a España, empiezan a pasar cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ocurrió es que se me había olvidado cómo funcionan las cosas en España, tal cual. O sea, lleva tanto tiempo que daba por hecho que el funcionamiento de ciertas cosas era como lo que yo estaba ya viviendo desde hace años, ¿no? Y se me había olvidado. Em, ¿Qué es lo que tuviste que funcionaba muy diferente a nivel profesional en Estados Unidos y en España? Bueno, yo es que en verdad en España laboralmente solo hice la tesis. Es que yo luego toda mi trayectoria profesional fue en Estados Unidos. Pero lo que sí me chocaba mucho cuando llegué aquí era los tiempos y la gente, la manera de interactuar. O sea, si yo tengo que ir a pedirte algo, o bueno, estamos trabajando y digo, vale, venga, toca hacer esto. Antes de iniciar el trabajo, hay que hacer la comunicación, el cómo estás, cómo no estás, por qué mi hijo, por qué mi hija, por qué tal cual. Y después de esos 10, 15 minutillos, hablamos de trabajo. Y eso, claro, yo al principio no estaba acostumbrada, porque es que en Estados Unidos, imagínate, es que allí es como, venga, pim, pam, pum, y vamos a lo que vamos. A mí, tu vida, ¿qué me cuentas? Entonces, hasta que volví a coger esa dinámica de, que esto, claro, iba así. De hecho, hubo una cosa muy curiosa que me pasó recién llegada, que fue, bueno, estábamos en pandemia, yo estaba sola al principio, bueno, hasta que vino mi marido se pudo mudar de Estados Unidos, bueno, pasó ahí un tiempo, yo tenía una niña pequeña, año y medio, eh, justo la niña en la guardería COVID, yo aquí, estaba embarazada ya del segundo, y mis compañeros de trabajo, o sea, no paraban de preguntar, me conocían de 2 días porque yo llevaba, nada, 2 meses.
¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te llevemos la compra? ¿Necesitas qué tal? Pues no podía salir de casa. Y ya dije, que no os preocupéis, de verdad, que estoy bien. Y un compañero mío me dijo, ¿cómo no nos vamos a preocupar? ¿Tú qué te crees, que somos americanos o qué? Y es verdad. O sea, estaba como lo personal lo anteponen siempre al trabajo, que a mí me parece fenomenal y es uno de los valores que yo quiero que aprendan mis hijos, que lo personal va antes que lo laboral, que somos personas primero. Y eso sí que me chocó bastante a la hora del trabajo, ¿eh? O sea, me chocó para bien, pero sí que es verdad que retrasa mucho las cosas. Yo estaba acostumbrada a otro ritmo y digo, vale, estamos en España, hay que adaptarse también a lo que hay. Oye, ¿pensabas también que existía ese tipo de rol que haces ahora o tenías una visión un poquito más negativa, ¿no? De cómo funcionan las cosas de I+D en España? ¿A qué te refieres? ¿Tú pensabas que realmente podías llegar a hacer lo que estabas haciendo, lo que estás haciendo ahora cuando estabas en Estados Unidos? ¿O te dejabas guiar por lo que se oye, ¿no? "Oye, hay muy pocas empresas, ¿no? En farma mucho menos. Sí, bueno, es que de hecho una de las cosas por las que me conquistaron en la entrevista fue porque, claro, el salario comparado con Estados Unidos no era comparable el puesto tal. Y mi jefa me decía, Pilar, ten en cuenta que es una de las pocas empresas que hacemos investigación. Eh, Piénsalo, porque yo lo tuve que pensar. A ver, yo tenía allí una vida hecha, un marido, una hija, en fin, 2 puestos de trabajo. Y entonces fue una decisión importante. Y es verdad que dije, pues sí que es verdad, o sea, estoy en el unicornio de los puestos de trabajo en España, en ciencia y en investigación. Y eso fue uno de los motivos por los que yo me vine, porque hacían investigación. No es fácil y no es fácil tener un puesto así. Y para nada pensaba yo que lo iba a conseguir, pero es que ni lo proyecté. O sea, para que vieras que era tan irreal esto, que ni pensé que existía. Entonces la entrevista la hiciste cuando estabas todavía en Estados Unidos? Yo estaba en Estados Unidos, estaba en Bristol, Meyer, y me entrevistaron en verano. De hecho, nosotros estábamos ya terminando el curso. No, terminando el curso fue cuando me entrevistaban para Bristol. Bueno, y me llamaron, estaban muy interesados en mí. Cierto es que era pandemia, que yo tenía experiencia en virología, estábamos muy cotizados los virólogos por aquella época. Y sí que es verdad que mi jefa tuvo mucha visión conmigo a la hora de, vale, que te queremos para poner este proyecto de virología en marcha, pero aparte te quiero involucrada en el departamento de microbiología. Sé que tienes experiencia en microbiología, sé que de aquí a un tiempo voy a necesitar un jefe del departamento de microbiología y creo que tú podrías encajar. Entonces me dio como esa seguridad de, vale, si el proyecto por lo que sea de virología se termina, no se acaba mi trabajo aquí. Entonces, bueno, eso sí que ya me hizo como decidirme y decir, vale, pues me tiro a la piscina y voy. Pilar, ¿y qué? Vamos a intentar, sé que es difícil, ¿no? Pero intenta ponerte en la cabeza de Pilar en el 2020, en el momento este de agobio, de decir, madre mía, me están cambiando muchas cosas en la vida, en lo personal, quiero hacer un cambio, no me siento con el conocimiento global de hacia dónde voy. Em, si tuvieras que darle un consejo a una persona que esté justo en ese momento, y después de tu experiencia con el programa de reorientación profesional y lo que te ocurrió después, ¿qué aconsejarías? Que pare. Hay que parar. Es que llega un momento en tu vida que tienes que parar. Y hasta que no paras y lo miras y lo ves, no te das cuenta. Si sigues con el día a día, tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante, sigues metida en esa vorágine y donde te vaya llevando las cosas. Pero para realmente tomar una decisión y pensar y darte cuenta de lo que quieres, tienes que parar. Pero claro, paras y dejas de trabajar y luego ¿qué? O sea, ¿qué haces? No hace falta, yo estaba trabajando, ¿eh? Yo seguía trabajando y encima estaba con la niña que era como locura. No, pero para y piensa, piensa. Porque a veces paramos y ponemos Netflix o lo que sea que nos evade o bueno, nos relaja, ¿no?
Y entonces es como, vale, hay algo que me preocupa, tengo que hacer algo. O sea, yo decía, tengo que hacer algo que yo vea para dónde quiero ir. Entonces, bueno, me puse a buscar información. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Te encontré a ti. Y, y entonces eso me hizo parar y pensar. No parar de trabajar ni de nada, pero sí pensar y sacar tus tiempos. O sea, sacas tus tiempos para pensar en qué hago bien, qué no hago bien, qué me gustaría, de todo lo que hay, dónde podría encajar. Y yo ahí no estaba pensando en volver a España para nada, ¿eh? Yo lo pensaba en mi profesión, en darle un giro a lo que yo quería hacer. Y ya una vez que lo tuve claro, fue como, allá que voy. Ya está, lo que me cueste, que tengo que empezar de Assistant Project, pues empiezo de Assistant Project Manager, no pasa nada. Y era o sea, fue entre gracioso y complicado, porque claro, yo estaba al otro lado y venían los investigadores a decirme, es que yo quiero hacer un proyecto de secuenciación de esto y esto, ¿cómo lo tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer, tal cual. Entonces yo organizaba, era como un poco la que le organizaba o le diseñaba el proyecto. Y digo, fíjate, yo podía estar ahí, en ese otro lado, y que otro project manager o assistant project manager me dijera a mí, oye, me organiza esto, tengo tantos pacientes, tantas cosas y quiero hacer este proyecto, ¿cómo lo haría? Y no, sin embargo, me gustaba más estar al otro lado. Y así fue. Claro, tú eres project manager y se te da bien esto, ¿no? Pero ¿cómo consigues poner en orden todo ese batirburrillo de ideas, ¿no? O sea, dices que hay que parar y pensar. Claro, a lo mejor a alguien que tenga competencias buenas como project manager le resulta más fácil esto, pero ¿cómo lo consigues hacer? O sea, que cambiaste algo, fue un truco, fue simplemente ordenar ideas. En principio fue un poco retrospección tuya, ¿no? De, vale, ¿qué habilidades tengo? De todo este tiempo, qué es lo que he aprendido y cuáles son mis puntos fuertes, ¿no? Y dentro de las habilidades que yo había adquirido durante mi carrera, pre-doc, post-doc, etcétera, aquello que me daba más satisfacción o que me gustaba hacer más. Pero bueno, lo principio fue identificar mis puntos fuertes, que ahí me ayudaste mucho tú también, porque no nos damos cuenta muchas veces de todo lo que valemos, entre comillas. Pues porque mudarte de país no es fácil, porque empezar una vida de cero no es fácil, porque cambiarte de residencia dentro del mismo país o de estado tampoco es fácil. Entonces te das cuenta de que eres una persona flexible, que eres capaz de adaptarte al cambio, que eres rápida en aprender lo nuevo de cada sitio. Entonces ya dejas de tener miedo, porque al final el salir de la zona de confort es como, uy, es que yo solo sé de bacteriocinas, ¿cómo voy a trabajar yo en otra cosa que no sean bacteriocinas? Pues sí me he cambiado de país y me he ido por medio mundo, no voy a ser capaz de hacer otro trabajo. Si he aprendido cómo funciona una bacteria y cómo produce bacteriocinas, no voy a aprender cómo funciona un virus y qué es lo que hace dentro de una célula. Claro que sí. Muy Y al bien. final así fue. Oye, Pilar, y si tuviera, vamos a ir terminando ya, pero ¿y si tuvieras que destacar una cosa concreta que te llevaste del pop o de los compañeros del programa, qué sería esa cosa? Pues el abanico de posibilidades que tienes delante y no ves. Y que a mí en su momento, o sea, si esto me lo hubieran dicho o lo hubiera hecho a lo mejor cuando terminé la carrera, eh, no sé, a saber dónde estaría ahora. Pero sí que es verdad que cuando sales de la carrera crees que solo hay un camino y vas por ese camino como una hormiguita detrás de la fila y no ves todas las posibilidades que hay dentro de la ciencia, si no quieres dejar la ciencia, que también está muy bien si quieres dejar la ciencia. Muy bien, Pilar. Oye, pues ha sido un gustazo. Está por aquí también ya Carmen, que le toca ahora. No sé si podrás venir después. Tenemos después la reunión ya más de nosotros, entre los exalumnos. No sé, no me gustaría decir exalumno, porque no sé cómo llamarle a eso. A los pops, ya está, ¿no? Eh, y si puedes venir, seguimos hablando después, ¿vale? Perfecto. Pilar, mil gracias y seguimos hablando. Nada, gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Ahora, mira. Vale, pues ahora solicito inicio perdón, de vídeo a Carmen. Carmen, muy buenas. Hola, Bueno, buena Manolo, ¿cómo bueno, con estás? Carmen he hablado hace menos que con Pilar. Carmen, te resumo un poco. La idea es
que cuentes qué haces ahora, ¿no? Y irnos un paso atrás un poco después para ver cómo se hace, en tu caso, cómo se hizo esa transición, ¿vale? A nivel primero emocional y después a nivel un poco más práctico. Y después tenemos por aquí a varias personas, a Mónica, Diego, María, Sofía, que a lo mejor pueden lanzar preguntas, pero te las voy lanzando yo, ¿vale? Lo digo para que no tengas que estar Vale, pendiente del chat. vale, perfecto. Y Carmen, lo primero, cuéntanos quién es Carmen Mora hoy por hoy, ¿vale? Y después nos vamos hacia atrás. Vale, perfecto. Pues bueno, yo en principio soy de Sevilla, supongo que se me escuchará luego en el acento, aunque me he Espérate pasado que yo, 12 años en que Madrid. yo también soy de Sevilla, yo ya, 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 ya. tú ya me ubica en sitios raros, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero bueno, lo digo porque justamente ahora, hace escasamente 3 4 meses, me volví a mi tierra otra vez después de 12 años estando en Madrid. Entonces, también ha sido en parte gracias al trabajo que tengo ahora, que puedo teletrabajar 100%. Entonces, Carmen, hoy por hoy, a nivel laboral, es porque a nivel personal soy muchas otras cosas, pero a nivel laboral, que es para lo que estamos aquí, soy Business Development Specialist en una empresa de ensayos clínicos de cáncer. Entonces, bueno, ¿te cuento ya qué es lo que hago o voy hacia atrás y entonces sigo hacia adelante? Vale, entonces, ¿cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues con muchas vueltas, la verdad. Empecé, a mí me gustaba hacer investigación, o creía que me gustaba hacer investigación, como muchos de nosotros que empezamos y pensamos que es como lo más chuli del mundo entero. Entonces yo me metí en Sevilla, estuve haciendo la carrera de biotecnología. ¿Qué ocurre? Que claro, es una carrera también muy novedosa en Sevilla y demás, y fue la verdad súper interesante. Pero también por todo el tipo de profesores que te encuentras allí, que están todos muy dedicados a hacer investigación, el único camino que te suelen enseñar es o te vas al mundo empresarial, pero a la parte como de alimentación, o si quieres hacer cosas relacionadas con la salud, te vas, sí, sí, al menos en mi promoción fue un poco así. Y además, si te vas a farma, vendes tu alma al diablo. Entonces, claro, coges y dices, no, 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 evidentemente yo quiero hacer lo más guay del Paraguay y lo mejor visto por todos, que es investigación. Entonces, ahí acabamos. Bueno, ahí acabé y como muchos de mis compañeros, y por eso fue por lo que me mudé a Madrid. Me vine aquí a hacer un máster de biomedicina molecular, sí, un máster en biomedicina. Y acabé en un centro de investigación de aquí de Madrid, en el CENIC. Y entonces, bueno, el máster la verdad es que fue muy interesante y aprendí un montón porque mi foco era poder hacer la tesis también en el CENIC, pero por diversas cosas del destino, al final no hice la tesis ahí, la hice en el Centro Nacional de Biotecnología. Entonces, bueno, pues lo típico, acabé, tenía una beca, una FPI y estuve haciendo mi tesis doctoral allí en una parte mucho más molecular. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, aunque la investigación era divertida, y yo estuve muy, muy a gusto haciendo mi tesis, sí que me fui dando cuenta de que eso de estar sentada en un bench haciendo cacharrerías y leyendo papers día sí, día también, pues se me atragantaba muchísimo. Yo era más de estar haciendo el pasilleo, como le decíamos mi amiga y yo. Sí, sí, y nos encantaba y gracias a eso también además pues era la típica persona, se conocía a todo el mundo del centro, todo lo que hacían todos ellos, lo cual era muy guay porque al final, aparte que te abre muchas posibilidades, te da una visión como mucho más global de todo lo que hacen en un centro de investigación que, por ejemplo, como es el CNB, que cada planta del centro, que son 4 plantas, están dedicadas a conceptos completamente diferentes, desde microbiología, inmunología, oncología, plantas, genética y parte de biología estructural. Claro, de normal la gente no se relaciona entre ellos, pero al final yo me di cuenta que también por la forma de ser que tenía y por cómo em, me gustaba relacionarme con la gente, tenía amigos en todas las plantas, sabía lo que hacían prácticamente cada uno de ellos y eso incluso ha sido muy útil también, tanto durante la tesis como durante el postdoc, que también acabé haciéndolo allí, para, por ejemplo, que me ayudasen en ciertas cosas, o si había alguna otra persona que necesitaba X cosas. Oye, pues mira, habla con tal persona que está en este laboratorio o en este departamento, que seguro que te puede echar un cable porque lo conoce a no sé quién o hace tal. Y me di cuenta de que esa parte me gustaba mucho. Entonces, bueno, yo acabé mi tesis doctoral, todo bien, todo estupendo, y tuve pues también ese momento de punto de inflexión de qué hago con mi vida. Estuve también en una asociación sin ánimo de lucro, una Padrina de la Ciencia, y estuve haciendo muchas cosas de divulgación y también de gestión y demás. Entonces, esa parte también me abrió como otras posibilidades que eran como más divertidas, pero bueno,
dentro de lo que cabe, también una asociación y aunque estuve contratada a media jornada, no podía continuar allí. Y me surgió la oportunidad, mientras tanto, de iniciar un postdoc en el mismo laboratorio, o sea, en el mismo laboratorio, en el mismo centro de investigación, pero en otro laboratorio distinto, haciendo un proyecto que a priori me interesaba bastante más que el proyecto tan molecular que yo había hecho. Y dije, venga, pues vamos a darle otra oportunidad a la investigación, que a lo mejor quizás no me gustaba tanto, o no acabé tan contenta de seguir en investigación porque el proyecto no era lo que más me interesaba, porque yo quería algo que fuera más translacional, más clínico, algo que pudiera tener más impacto luego en las personas. Y claro, porque yo hacía ciencia básica en la tesis, que está genial y es súper necesaria, pero para mí, que yo necesitaba que hubiera un impacto tangible en la gente, se me quedaba como muy lejano, ¿no? Entonces, nada, inicié este postdoc en células madre de corazón y me gustó bastante más, pero me pilló también la pandemia. Entonces, la cosa es que también, bueno, fue un poco ese impasse, ¿no? De estar iniciando el proyecto, también estuve supervisando estudiantes de doctorado, de TFM, de TFG, y la realidad es que toda esa parte, pues, me interesó muchísimo más. La parte de esa como el llevar, ¿no?, a ese equipo, porque además yo era la única postdoc de laboratorio en ese momento y hacía, pues, mucha supervisión, mucha gestión del laboratorio, y la verdad es que esa parte es de la que más disfruté. Más que de hacer el proyecto como tal, de hacer como esa investigación. Y creo que por ahí, en el 2020, fue cuando inicié el POP, en este caso, porque también estaba viendo que, aunque era algo que disfrutaba un poco más, lo que era la parte de investigación no era lo que disfrutaba. Entonces era como, aquí hay algo que no encaja, porque lo que yo tendría que estar disfrutando, que es investigar, es lo que menos quiero hacer. Así que pensé que evidentemente necesitaba darle un cambio a mi carrera, pero no tenía ni idea de por dónde tirar. Y con la parte de carrera científica alternativa y el programa este de POP, pues sí que me apunté. Y es cierto que después de todo el programa que hicimos, al menos conseguí tener como más visión de otro tipo de salidas que podría tener. Em, entonces, la historia fue que más o menos por aquel entonces, ya pasó el 2021, creo que seguimos con el POP porque mi programa fue de noviembre en adelante. Y después de hacer un poco todo este trabajo, pues inicialmente una de las cosas que pensé que podía hacer y que sería más fácil de acceder era la parte de gestión de proyectos, porque realmente yo en el laboratorio estaba gestionando los proyectos del laboratorio y era algo que dentro de lo que cabe disfrutaba. Y no era tan difícil como meterme quizá en otros ámbitos o en otro tipo de salida, que sí que veía como que al no tener experiencia, porque mi única experiencia había sido en investigación o como mucho en parte de divulgación, pues en la accesibilidad a eso iba a ser bastante más compleja. Entonces, bueno, pues también un poco del boca a boca, de ir contándole a gente, porque como no paro de hablar con todo el mundo, pues todo el mundo sabía que estaba buscando también trabajo, que esa es una parte súper importante cuando te quieres cambiar. Justo me salió la oportunidad con los fondos Next Generation, estos que vinieron de Europa, se montó una plataforma en el CSIC de multidisciplinar para estudiar el COVID desde diferentes ámbitos, tanto desde la parte de vacunas como la parte de antivirales, como la parte de, de más estructural, bueno, parte social también, y buscaban gestores de proyectos para llevar un paquete de trabajo de eso, que era parte en el CNB, donde yo estaba, y parte además en Sevilla. Y pues lo vi claro. Además que buscaban gente, cuando me presenté les encajé un montón y tampoco necesitaban una persona con un perfil tan especializado de años de gestión de proyectos y básicamente lo que yo había estado haciendo, pues les encajaba muy bien porque necesitaban ese también background científico. Y ahí que me metí. Y dejé el postdoc ya, porque además ya la chica que venía de FPI, que se quedó con mi proyecto, pues le pude hacer todo ese handover para que ella continuara con su tesis y fue bastante más, bueno, una transición bastante más suave. Y entonces me metí a hacer gestión de proyectos. Estuve un año y medio en el CSIC, pero es verdad que al final lo que me pasó fue que después de 6, 7 meses me di cuenta de que ya lo dominaba y que me volví a aburrir un montón. Entonces fue como muy bien la parte de aprendizaje, la parte de contactos, porque hice muchos contactos, al final llevaba un grupo de 10 12 investigadores, pero todo era gestión, era más burocracia, era más papeleo, y no es porque tuviera que estar leyendo un nuevo artículo científico, sino era porque aunque seguía linkada a la ciencia, las tareas que nosotros hacíamos eran muy burocráticas también pues bueno,
pedir también o justificar, por ejemplo, parte de esos proyectos, de esos dineros a los fondos europeos o, no sé, hacer como factura. Bueno, parte que me ha servido mucho saberla y conocerla, pero que en ese momento luego dije, guau, es que esto me aburre, la verdad es que me aburría. Y entonces yo seguía como un poco enfocada en que la parte de industria farmacéutica me gustaba, pero siendo sincera, no quería pagar un máster de 16.000 euros para acceder a industria farmacéutica, estando un año de prácticas cobrando 800 euros y teniendo que pagar una letra de 800 euros del máster, viviendo en Madrid, que es como, bueno, a ver, no puedo vivir con mis padres, no sé, voy a vivir del aire. Entonces me negué bastante a hacer eso, que entiendo que haya gente que lo haga porque es una entrada súper directa y en muchos casos la única entrada posible para ciertos departamentos de la industria, pero bueno, yo tampoco quería hacerlo y entonces en ese momento sí que yo inicié otro máster online de industria farmacéutica, pero muchísimo más barato, era de una escuela de negocio que ahora bueno, que estaba empezando en aquel momento. Entonces me gustó mucho el temario porque lo que yo quería era entender de qué iba la industria farmacéutica, porque ni siquiera sabía en qué departamento podría entrar en la industria farmacéutica. Entonces, lo primero que necesitaba era conocimiento de cómo funcionaba. Y para eso este máster era muy bueno y me ayudaba a compaginarlo con el trabajo de gestión de proyectos que estaba haciendo. Así que me embarqué en eso y aprendí mucho todos los departamentos que había en la industria, más o menos cómo funcionaban, qué tipo de perfiles buscaban y cuáles de ellos, por ejemplo, eran más fáciles o más difíciles para entrar desde mi posición. Y durante todo ese tiempo, pues de nuevo, como hablo con muchísima gente, me salió la oportunidad en la empresa en la que estoy ahora de que abrían plazas para el departamento científico y la realidad es que buscaban un perfil como el mío. Y fíjate que la gracia de todo esto es que yo no tenía experiencia en oncología, pero lo que buscaban eran habilidades. Buscaban una persona que hubiera sabido, bueno, que tuviera background científico para que aunque le metas un proyecto nuevo, fuera capaz de entender lo que estaba leyendo en poco tiempo, que al final es una cosa que tenemos todos los doctorados, que nos echen el proyecto que nos echen, lo vamos a saber llevar a cabo en poco tiempo. Una persona que además también pues hubiera trabajado con gente, que pudiera tener red de contactos y que al final también pues volara sola, porque se estaba creando una unidad en ese departamento científico más translacional y lo que querían era gente también que ayudase a montar esa unidad. Y nada, pues pasé mi currículum y allí que entré. Pero la gracia es que actualmente no estoy ahí. No es si estoy en esa empresa, pero lo bueno de mi empresa es que puede tener mucha movilidad horizontal. Entonces, después de estar un año en la unidad de traslacional, que estuve muy bien, muy a gusto, como nosotros íbamos a los congresos a hacer también contactos con biotecnológicas o empresas también de análisis clínicos y demás que pudiéramos utilizar nuestros ensayos clínicos, al final hacía mucho también la parte comercial, por así decirlo, la parte de te viendo la empresa que tenemos, queremos hacer una colaboración contigo, hacemos esto, tú qué nos aportas, yo qué te aporto, ta, ta, ta. Y en esos congresos, pues se ve que justo la jefa del departamento de negocio de mi empresa, que estaba reorganizándolo de nuevo, me vio y dijo, pues yo quiero que esta muchacha entre en mi departamento. Yo en paralelo también había solicitado cambiarme porque ya estaba viendo que lo que hacían ellos me gustaba mucho y era además un feedback que ya me habían dado tanto Manolo como en el máster también que hacía de que la parte de business development me encajaba muchísimo, pero mi hándicap era de yo no tengo background en business development, yo no tengo ni idea de qué se hace aquí. ¿Cómo voy a entrar en un sitio que me van a plantar ahí? Me van a decir, haz business development. Y yo, ¿eso qué es? No tenía ni idea. Entonces, claro, en esto la suerte que tenía era que yo ya estaba en la empresa, yo ya conocía a la empresa y conocía a la gente del departamento de negocios que hacía negocio. Entonces era como ver y aprender. Y ver y aprender de una manera mucho más fluida. No, toma, te suelta a ti sola y monta el negocio de esta startup o de esta spin-off y busca clientes. Pues, ¿qué clientes? ¿Y en qué plataforma lo busco? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, claro, para mí era una oportunidad mágica porque fue como, lánzate a hacer algo que querías hacer, pero que te costaba mucho llegar a poder hacerlo, por cómo venderte, qué background proporcionar y qué herramientas tener para empezar a montar algo así. Así que ahí me metí y ahí llevo ya 2 años y pico, y creciendo y haciendo roles nuevos y la verdad es que bastante contenta. Carmen, cuéntanos un poquito cuál es tu día a día. O sea, qué significa esto de trabajar en desarrollo de negocio, en el mundo Vale, farma o... Cuéntanos.
Pues bueno, en desarrollo de negocio en el mundo farma, yo creo que en cada farma es distinto, o en cada, sí, incluso en la propia industria farmacéutica, no es lo mismo el desarrollo de negocio que se hace en una farmacéutica grande, en una biotecnológica o en una empresa como la nuestra, que tiene un modelo de negocio bastante raro, ¿no? Por así decirlo. Al final, mi empresa, que es MedSir, lo que hacemos son ensayos clínicos con oncólogos que están mucho más enfocados en el paciente, pero nosotros no somos una empresa farmacéutica que desarrolla fármacos, ni tampoco somos una CRO, Contract Research Organization, que creo que ha habido alguna que otra charla aquí ya de alguna persona que trabaja en CRO, que básicamente ellos lo que proporcionan son servicios de ejecución de ensayos clínicos. Nosotros hacemos el ensayo clínico. De hecho, tenemos una parte operativa dentro de la empresa que hace y ejecuta el ensayo clínico, la monitorización y demás. Pero nosotros el valor añadido que tenemos es la experiencia clínica y la experiencia de investigación. Al final, nosotros somos una empresa de investigación clínica. Y eso es porque nosotros trabajamos desde nuestro departamento científico con oncólogos que ven a los pacientes durante el día a día y saben cuáles son las necesidades que tienen los pacientes reales. Y con esos diseños que pueden complementar a los diseños grandes que tienen las farmacéuticas, pues se los presentamos a las farmacéuticas y se los vendemos. Y son las farmacéuticas las que nos pagan por hacer esos ensayos clínicos y nos financian todo, tanto en la ejecución del estudio como el suministro de la droga. Porque ya te digo, nosotros al final somos una empresa pequeña, somos 130 empleados ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, nosotros lo que vendemos son esa estrategia, vendemos esa idea que a ellos no se les ocurre, porque la red de oncólogos que nosotros tenemos, la red también de hospitales que nosotros tenemos, es algo que ellos en muchos casos no tienen. Y que aunque tienen oncólogos con los que trabajan día a día para hacer sus ensayos de registro, pivotales grandes o ensayos más pequeños, de desarrollo de fármacos, suelen tener un workflow como muy estandarizado, que es, tienes el desarrollo de la molécula y cuando ya a la molécula pues le has hecho las diferentes fases preclínicas y demás, pues empiezas con tu fase uno, fase 2, fase 3 y tu fase 4, ¿no? Pero intentas abarcar el mayor número de pacientes. Al final tiene una base comercial. Nosotros buscamos esos gaps que quedan ahí entre los pacientes y hacemos esos estudios. Dime. Eso es la empresa. Carmen Mora se llama Ahora voy. Diana Claro, es que de Tomar nece- su café. sí, lo que pasa es que hay que entender como un poco qué es lo que hacemos para entender qué es lo que hago yo. Entonces, partiendo de esa base, lo que hace el departamento de negocio, y yo en mi caso dentro del departamento de negocio, es que básicamente generamos esa red de contactos dentro de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Somos los que desarrollamos el presupuesto del estudio una vez que ya el departamento científico y los oncólogos han diseñado, o sea, tienen un diseño concreto. Nosotros hablamos con la farma o con o con las biotechs, les cogemos, les presentamos las ideas y les decimos, mira, esta es la idea que nosotros tenemos, abarcaría todo esto, ¿te interesa? Tú tienes ahora mismo áreas de interés abiertas o no, o tal, y muchas veces no te interesa, lo que nosotros buscamos es, te va a interesar, y te va a interesar por esto y por esto, porque encaja con tu estrategia, porque encaja en esto, porque luego de aquí a no sé cuántos años se te va acabar la patente de este fármaco o justo sale otro ensayo clínico pivotal y entonces ya sería competencia tuya. O sea, montamos y trabajamos con esa parte estratégica en conjunto con la parte clínica para poder venderle a la farma y a las biotechs por qué es interesante esta idea, por qué tienen que hacerla con nosotros. Entonces, esa es la parte que hacemos nosotros de venta de negocio, por así decirlo, la parte más comercial. Pero ¿qué ocurre? Que imagínate que ahora nosotros presentamos el estudio y la farma nos dice, oye, pues me gusta, me encaja. Vale, nosotros preparamos también un budget estimado, trabajamos con ellos en el budget, vemos y ajustamos un poco también en función de las necesidades, si más o menos países, si más o menos pacientes. Y entonces, una vez que, imagínate que ya la farma nos da luz verde, nos dice, vale, me encanta, me encaja y demás, pues, porque toda esa parte de negociación, de tiki-taka, ¿no? Por así decirlo, con el budget, también la hacemos nosotros desde business, pues cogemos y hacemos toda la negociación del contrato. Obviamente implicamos al equipo legal de nuestra empresa, pero esos reajustes, esa comunicación, nosotros somos los que trabajamos siempre con el cliente, que es la farma o la biotecnológica. Y esas comunicaciones las hacemos nosotros siempre, porque son nuestros contactos y sabemos cómo son. Eso es parte también de lo que hago yo y de lo que hace el equipo de BD, que es tener y generar esa relación de confianza con tus clientes para saber cuáles son sus necesidades en todo momento y nosotros buscar un merge en las necesidades de ellos y las nuestras. Entiendo. Entonces,
Claro, nosotros llegamos hasta la parte de que ya se ha firmado el contrato. Una vez que el contrato se firma para ese proyecto, se le cede al equipo operacional y el equipo operacional ejecuta. Eso es como sería un día a día de un workflow de trabajo con un ensayo clínico precioso y maravilloso, que pueden ser desde 6 meses, que sería lo ideal, hasta 2 años. O sea, esto. Pero por otra parte, otra cosa que hago yo, y de hecho voy a empezar a hacer ahora dentro de poco, y que hace el departamento de negocio, es buscar negocio. Buscar negocio antes incluso de tener una propuesta. Entonces, la gracia es que ahora nosotros hacemos esa parte prospectiva de buscar qué empresas hay ahora mismo en el mercado, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Latinoamérica. Empresas que ahora, por ejemplo, incluso más pequeñas, porque las Big Pharma ya las conocemos y ya estamos todos al tanto, tenemos nuestros contactos, hemos hecho muchos estudios con ellos. Esa ya no es nuevo lo que trabajamos con ellos, pero hay un montón de empresas biotecnológicas o farmas más pequeñas que ahora mismo están saliendo y que tienen unos productos increíbles en oncología. Entonces, esas empresas que están en fase uno, fase 2, con esos fármacos que ahora mismo están en pleno desarrollo o que dentro de nada van a empezar ya a destacar, a esas son a las que queremos ir ahora. A esas son a las que les queremos generar esa necesidad de, oye, tú a lo mejor esto lo tienes desarrollado o lo estás empezando a desarrollar en cáncer gástrico. ¿No te planteas hacerlo en cáncer de mama? Nosotros tenemos una red de oncólogos muy buena que te puede asesorar para ver cómo seguir en esta indicación, porque, bueno, pues ha habido este tipo de ensayos que ya han salido aquí, porque tal cual. Y también hacemos un poco y montamos esos servicios estratégicos de advisory boards con la red de oncólogos que tenemos y de key opinion leaders. Entonces, es también intentar entrar a esas farmas nuevas, no solo incluso haciendo un ensayo clínico de principio a fin con ellos, sino con servicios estratégicos que podemos también proporcionar como empresa, porque nosotros hacemos un ensayo clínico entero, pero podemos hacer partes de ese ensayo clínico separada. Entonces, eso también lo hace BD. Eso también lo hago yo. A veces encajar con una empresa biotecnológica no tienen tanto dinero de inicio, porque están todavía en rondas de inversión para financiar un ensayo clínico entero. Pero sí a lo mejor les interesa abrir centros en Europa porque son una empresa de Estados Unidos y no tienen conexiones. Pues nosotros tenemos una red de hospitales muy extensa y con la que ya hemos trabajado muchos años en Europa y puede ser nuestro puente de entrada para esa biotecnológica y más adelante hacer un ensayo clínico con ellos. Es buscar la necesidad de estas empresas también más pequeñas eh, por donde nosotros podamos cubrir esa necesidad suya. Muchas veces, incluso al ser biotecnológicas más pequeñas o farmas más pequeñas, muchas veces no tienen tan claro en qué dirección tirar. Entonces nosotros, eso es lo que queremos también apoyarles. Oye, ¿no tienes tan claro por dónde tirar? Bueno, nosotros te ayudamos, llevamos haciéndolo un montón de años y ahora mismo es lo que te podemos aportar. Y son más flexibles. Las Big Pharma son completamente inflexibles. Entonces, esa es la parte que nosotros también queremos explotar y que un poco, pues, la visión que tenemos que tener desde BD. Fíjate que tú misma lo has dicho, Carmen, y es que vender es ayudar. Y eso no se ve tan claro cuando estás en un laboratorio metido haciendo investigación Mm, académica. mm. Em, cuando tú estabas en ese momento de transición, ¿no? Sobre todo en la parte de dejar el mundo académico y lanzarte a algo que no sabías bien lo que era, si te hubieran dicho que 5 años después estás haciendo lo que estás haciendo ahora, ¿tú hubieras pensado? Cuando no tenía ni idea, pues que me encaja un montón. Lo que pasa es que le hubiera preguntado que cómo llegó ahí. Y ahí la pregunta es siempre, ¿y cómo llego antes yo a eso? O sea, a deducir lo que es obvio. Claro, ahora lo veo a posteriori y es todo fácil. Pero en ese momento, ¿por qué no me di cuenta antes de que hay que ir por aquí porque yo soy así y esto es así en vez de ir por allí? ¿Cómo se podría acelerar ese proceso? Yo creo que haciendo que bueno, primero, haciéndole ver a la gente desde antes que hay otras posibilidades más allá de hacer simplemente investigación en un laboratorio, porque cuando tú tienes más información, tienes más visión. Y yo creo que el problema que nos pasa mucho a los investigadores es que nos falta esa visión 360 del entorno que hay del mercado, ¿sabes? Entonces tú tienes una visión túnel y tú lo que ves es como lo que tienes enfrente, no ves que hay un abanico de posibilidades alrededor que te da espacio para soñar. Y aunque yo, por ejemplo, gracias de hecho a muchos de los cursos que había hecho contigo, de obligarte a sentarte también y ver qué es lo que quieres, cómo te ves de aquí a 5 años, qué habilidades ves tú que se te dan mejor en el día a día, qué cosas disfrutas más y haces como esa, sí, esa conexión, ¿no? Entre lo que más me gusta, las habilidades que tengo, lo que al final me va a dar dinero, evidentemente, pero
un poco ya empiezas a plantearte que a lo mejor el tipo de trabajo que tú quieres es un trabajo más social, es un trabajo más de interaccionar con gente, al menos en mi caso, es un trabajo que no va tanto de sentarte a leer y estudiar, porque eso te agobia, o te cansa, o te aburre. Entonces empiezas ya a identificar un poco qué puntos concretos son aquellos con los que tú vas a disfrutar más. Mi problema con business era que no sabía qué hacían en business, no tenía ni idea. Y cuando preguntaba muchas veces, nadie te da una respuesta clara, porque, como decía antes, para cada empresa es un mundo lo que hace business. Una biotecnológica o una tecnológica, no, la persona del departamento de negocio no hace lo mismo que hago yo, ni de broma, ¿sabes? E incluso si yo me quiero ir a otra empresa ahora, con la experiencia que tengo de BD, no haría para nada lo mismo, sería como reaprender. Pero sé que ya lo he hecho aquí y digamos que tengo como un esquema de lo que creo que podría hacer en otro sitio, aunque tendría que casi empezar, pues, no de cero, pero a lo mejor desde un 20 o algo así, de 100. Entonces, para mí me ha servido mucho el seguir visualizándome con lo que quiero, que todavía no lo he conseguido, pero sigo en ello, que es, pues, a lo mejor tener un equipo al que poder llevar, un equipo con el que poder trabajar, un equipo con el que poder abrir mercado, con el que entender, pero creo que voy por el camino. Entonces, contenta de que hace 5 años a lo mejor, pensaba que ya iba a estar a lo mejor con mi equipo, pero aunque no lo esté, sé que sigo teniendo esa visión y sé que voy por buen camino y estoy aprendiendo. Y para mí es esencial seguir aprendiendo. Creo que eso es algo que siempre tengo que bajar un poco, ¿no? A la persona con la que estamos trabajando, porque generalmente uno tiende a pensar en el siguiente trabajo como, ya está, ya ha llegado, es esto lo que quiero, ¿no? Mm, Y es importante separar lo que es el trabajo siguiente de lo que es mi diseño de la carrera, ¿no? Que va a durar mucho más, ¿no? Y evidentemente no puedo saltar. Tú misma lo identificaste. Oye, a lo mejor puedo saltar directamente a business, pero va a ser mucho más complicado. A lo mejor no tiene sentido ese movimiento, ¿no? Tiene más sentido a lo mejor ir a más gestión de proyectos, entrar en un nuevo sector, ¿no? Y eso no significa que esté renunciando a lo que quiero, sino que es que lo estoy haciendo bien, ¿vale? Lo estoy haciendo de forma mm. ordenada, ¿no? Exacto. Y a mí la experiencia de la gestión de proyectos me ha ayudado, mucho en el trabajo en el que estoy ahora. Entonces, al final es de verdad sacar el aprendizaje que tiene cada etapa de tu vida. Y no por ello estás tardando más o menos, estás tardando el tiempo que tienes que tardar. Lo que tienes que hacer es no frenarte, no paralizarte por análisis o sobreanálisis. Hazlo y ya sacarás el aprendizaje que sea de cada una de las etapas y al final llegarás, si tienes el objetivo, llegarás a tu objetivo, más tarde o más temprano. Entonces, no sé, a mí eso sí me ha parecido muy divertido. Oye, y Carmen, cuando estuvimos viendo posibilidades, ¿no? En el programa y tú empezaste a identificar cosas que te hacían tilín, ¿no? Te hacían ilusión. Oye, esto puede ser. ¿Qué miedos aparecieron ahí? El no ser suficiente, la autoexigencia. Y bueno, que sí, el síndrome del impostor típico y tal, pero sobre todo el no tengo ni idea y no tengo herramientas para seguir. Sobre todo fue eso, ¿eh? A mí me plantan ahí sola y digo: "¿Y ahora qué hago?". Y fíjate que me han plantado sola en muchos trabajos que no tenía ni papa de cómo hacerlo y los he acabado haciendo, porque ya has ido buscándote, formas de buscando información, como buscando gente que te pueda ayudar, que es lo que yo normalmente suelo hacer, como, no sé, preguntando incluso externos, formándote con cursos, lo que sea. Pero es que al final, todos después de habernos comido una tesis, un postdoc o un trabajo en academia, tenemos herramientas de sobra para hacer lo que queramos hacer, y eso se nos olvida. Oye, ¿y qué te llevaste del pop, Carmen? ¿Qué te sirvió después? El autoconocimiento. Me llevé muchísimo al autoconocimiento, esa parte de identificar, qué cosas me gustaban más y menos, el darme un espacio para entenderme a mí y entender mis necesidades y, por supuesto, el ver que había o sea, el poder fue la primera vez que yo hice un planteamiento de carrera. De, oye, vamos a pararnos aquí, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué pasos puedo hacer? Y esa estructuración de mi carrera es la primera vez que la hice en mi vida y la he hecho otras veces, pero esa fue la primera vez que me senté a decir, ay, que esto se puede hacer. Ah, y que es súper importante para ver los siguientes pasos. Pues estupendo. Qué bueno, Mm. Carmen. Oye, Mónica ha comentado por aquí, te digo, dice, durante tu transición hacia el área de negocio, ¿cuáles fueron las principales fricciones o dificultades que encontraste? Y en ese proceso, ¿contaste con apoyo de tus managers? ¿Hubo personas a lo mejor clave que te ayudaran especialmente en adaptarte, ¿no? O a ganar confianza?
Sí, sí, y de hecho tengo una persona que es para mí, además que fue mi referente por el cual entré en el departamento de negocio, que es una compañera, que ahora ya salió del departamento de negocio, pero es una máquina porque está abriendo ahora una unidad en China. O sea, esta es de lo que le eche, tira para adelante. Y yo he aprendido mucho observando al resto cómo hacía el negocio. Entonces, mis fricciones, no hubo fricciones, fue aprendizaje. No hubo, porque ya te digo, mi empresa al menos, como hay mucha movilidad horizontal, es muy común el que pases de una unidad a otra. Entonces, todo el mundo entiende que tú vas a tener un tiempo de adaptación y todo el mundo entiende que al principio vas a estar aprendiendo. Lo bueno es que ya había gente del departamento que hacía negocio antes y que nos podía ayudar, y gente que estabas entrando nuevas y entonces teníamos que aprender. Así que en ese caso, si puedes y tienes un buen entorno, apoyarte en gente que ha hecho antes vivir de tu propia empresa que sabe cómo es. No pasa nada porque pregunte, al contrario, la gente está súper dispuesta a ayudar. Nos da más vergüenza a nosotros preguntar porque queremos de tonto que a la gente realmente sacar un tiempo de su día o de su semana para ayudarte. Y de normal la gente suele estar muy proclive a ayudarte, porque les encanta. Es como, estás aprendiendo de mí, pues claro que sí, te voy a ayudar. Ujú. Mira, Diego pregunta, creo que al principio dijiste que ahora trabajas mucho online. Si es así, ¿cómo lo compatibilizas con tu personalidad? En cuanto a que te gusta más la comunicación directa, ¿no? O el contacto con las personas, Buah, es con súper buena clientes. pregunta porque yo teletrabajo 100%. Por eso me pude mudar a Sevilla, pero es algo que ahora aprecio mucho. ¿Qué pasa? Viajo un montón, porque viajamos a congresos, tenemos muchas reuniones. Ahora hemos puesto un coworking en Sevilla y al menos los 5 que estamos en Sevilla, pues también lo peleamos y podemos ir una vez a la semana a la oficina. Es duro, y no te voy a decir que sea lo mejor del mundo, yo prefería un trabajo híbrido, pero por ejemplo un trabajo híbrido me hubiera obligado a mudarme a Barcelona. Y yo gracias a eso me pude estar en Madrid 2 años y luego irme incluso a mi tierra otra vez. Búscate los huecos. Nosotros entre nuestros compañeros muchas veces nos ponemos one to one para charlar, como quien se toma el café. Venga, pues ahora un cafelito y nos tomamos y nos ponemos al día. Y tenemos mucho, mucho compañerismo. Entonces eso te ayuda también a pasar un poquito más los días que estás hacia arriba, los días que tienes o muchas reuniones o ninguna reunión, pero estás apagado. Entonces, es muy, muy divertido porque tú te buscas un poco también las mañas para sociabilizar cuando quieres. Y si no, pues mira, acabas el trabajo, chapa y te vas al gimnasio o te vas a salir de fiesta con quien sea. Pero sí, sí, lo entiendo, ¿eh? Porque a mí me supuso a veces, eh, bueno, me gustaría más un modelo híbrido, pero mira, no se puede tener todo. Prefiero esto, ¿eh? A tener que estar presencial en Barcelona, por ejemplo. Bueno, Carmen, y tiempo al tiempo, a saber. Carmen, ya está por aquí Rubén, que le toca Vale, ahora a y media. ¿Qué te voy a decir? Que mil gracias por estar aquí, por darnos testimonio tuyo. A ver si nos podemos ver dentro de un ratito en la reunión grupal. genial. Sí, Mil gracias y seguimos hablando, ¿vale? perfecto, a vosotros. Espero Gracias, que os Carmen. ayude. Adiós. Bueno, y ahora tenemos aquí a Rubén. Rubén, muy buenas, Hola, tío. Hace un montón de tiempo que no hablamos. hace años con Hace, todo esto al final, pero he hace estado muy tiempo. liado, ya lo verás, ahora te cuento un poco, Bueno, porque vamos. te digo cómo vamos a hacerlo, ¿vale? Va Sí, a ser simplemente hablar un poco tú de cuál es tu día a día actual, ¿no? Y después nos iremos un poco atrás a ese periodo de transición, ¿no? Contar un poco cómo lo hiciste tú. Y también tenemos aquí el chat por si alguna de las personas que están aquí en la sala pues quieren lanzar preguntas. Pero o sea, estoy yo pendiente, no hace falta que tú estés pendiente del vale, chat, ¿vale? Y te las lanzaría yo, ¿te parece? listo, perfecto. Bueno, pues Rubén, lo primero que vamos a hacer es que nos cuentes quién es el Rubén Fernández de hoy por hoy, ¿vale? Y después de ahí ya luego nos vamos a la parte antigua. Uy, bueno, qué preguntas. Siempre estas preguntas son como muy complicadas, ¿no? Claro. Defínete justo hoy. El Rubén de Fernández de hoy es una persona que trabaja en una farmacéutica, en el departamento médico. Estaba escuchando ahora a Carmen, pues yo estoy un poco del otro lado. No es justo el de investigación clínica, pero sí que estamos muy al lado de investigación clínica. Nosotros estamos más de cara a los expertos, de cara a los médicos, etcétera. Pero siempre con un perfil científico. Es una persona que pues teletrabaja, vivo en Vigo, llevo una zona del noroeste de España a mi manera, digamos. Siempre eres gestor de tu territorio, lo cual está muy bien. Y es una persona pues que tiene una familia, que acaba de tener un bebé hace nada, unos 4 o 5 meses, que está intentando conciliar con los problemas que eso acarrea y también con las ilusiones que eso conlleva, ¿no? Entonces, digamos que es un Rubén muy distinto al que conoció Manolo
cuando empezábamos con esta aventura ya por 2021, hace ya 5 años que va a hacer ahora, ¿no? Uy, he dejado de escucharte, creo que estás muteado, ¿puede ser? A ver, ahí, ¿Te listo. parece? Vamos a hacerlo Sí, así. dime. Vamos a ahondar un poquito en tu rol actual hoy, ¿vale? Ujú. Em, pero más en la parte del día a día. O sea, primero como lo que significa el rol, pero después en el día a día, para mí, para mi vida, qué significa esto, ¿no? En la práctica. Y después, si quieres, nos vamos un poco a la parte más anterior. Vale. Pues el día a día del MSL es un día a día muy variado. Digamos que nosotros lo que tenemos como objetivo básicamente es el de comunicar la ciencia que está por venir con respecto a los productos. En este caso, pues, bueno, yo estoy en Lilly, estoy en el área de cardiometabólica, pues llevamos una serie de fármacos y de fármacos futuros que lo que tenemos que hacer básicamente es comunicar toda la ciencia, con lo cual estás muy metido dentro de los congresos, muy metido con todo lo que se va publicando a lo largo del año, que tienes que conocer bastante bien, porque al final tu función no es comunicársela a los expertos y también escuchar, ¿no? La escucha activa que le llamamos. Escuchar, ¿por qué? Para Porque muchas Japón veces en esas y conversaciones jugar lo un que poco. se va en esas conversaciones lo que se va es a, digamos, desprender pequeños fragmentos de información que son muy interesantes o son muy relevantes para la estrategia de la compañía. Entonces, básicamente nuestra función es esa, es doble. Por un lado, informar y por el otro lado, tener a bien o identificar estos pequeños fragmentos de información para que luego internamente tanto marketing, ventas como otras áreas de negocio puedan desarrollar sus planes tácticos y ver qué es lo que interesa, qué es lo que no interesa, qué nos gustaría saber más. Digamos que de ahí se ramifica mucho. Por ejemplo, hablábamos antes, ¿no?, de investigación clínica, aunque no son ensayos clínicos, muchas veces sí se deshila de ahí pues posibles estudios de investigación clínica que se pueden poner en marcha en el territorio nacional para responder a una necesidad o para superar una barrera que nos podamos encontrar los MSLs, ¿no? Que hacemos ese primer approach en la calle. Entonces, eso es un poco el día a día. Básicamente tú teletrabajas, tienes un par de días a la semana donde normalmente haces cosas de más de oficina, más de gestión, etcétera, y luego tienes como un 70-80% del resto del tiempo en el que estás viajando. Al final se fomenta mucho la presencialidad, cada vez un poco más también la virtualidad, con lo cual, bueno, es cómodo. Sueles tener territorios bastante amplios y al final tienes que viajar bastante, una serie de horas en coche, tren, etcétera. Vale, y cuando viajas, ¿qué significa eso? O sea, ¿vas a dónde? ¿Vas a un hospital? ¿Hablas con quién? Encuentras un poco los detalles del día a día y, o sea, y no Totalmente. solo O con quién sea, hablas, sino qué es lo que hay que hacer después de haber hablado, claro. ¿no? No, casi es más interesante lo de después que la propia conversación, que por supuesto también. Normalmente tú te desplazas a instituciones o centros sanitarios donde tú puedes ver a expertos, gente que tiene un nivel científico bastante elevado, que está muy metido en el tema tanto en la patología como con las moléculas y que al final te van a aportar esa información que es relevante. Tú lo que tienes que hacer como MSL después es realmente comunicar esa información, y no es baladí esto que estoy diciendo, a tu organización, porque tú date cuenta de que normalmente somos equipos de entre 8 y 14 MSLs, cada uno visitando todos los días, recibiendo información de especialidades y de perfiles muy diferentes de expertos. A unos les interesa más una cosa, a otros están más enfocados en el mecanismo de acción, otros en los efectos adversos, etcétera. Y todo eso tenemos que ponerlo en común y darle un orden, evidentemente, para que luego sea digerible y sea accionable por el resto de la compañía. Entonces, lo que tú dices está muy bien traído, Manolo. ¿Sabes cómo va la cosa? Porque evidentemente, aparte de la conversación, es más importante casi el procesamiento de la información e identificar cuál es relevante y cuál no es tan relevante para después, lo que digo, ser accionables. Ujú. Rubén, yo creo que, no sé si decirte el 90% de los científicos que contactan conmigo quieren ser medical science son. Puede Realmente ser. es curioso porque no sé por qué, es como famoso. O sea, dentro de las posiciones que hay, esa es muy obviamente, hay como una parte obvia de una traslación muy clara, ¿no? De lo que tú sabes a nivel Eso académico es, hacia un MSL, ¿no? Pero realmente otras también y no son tan famosas. Em, una de las cosas que tiene el ser MSL claramente es el que tienes que hablar con gente, con mucha gente. Para hablar con gente tienes que desplazarte, es evidente. Eh, totalmente. mm, aquí la pregunta empieza siempre por este sentido, ¿no? Cuando tengo un rol en el que mucha más de la mitad de mi tiempo
tengo que dedicárselo a viajar para conocer, ¿no? Y para poder llevar todo ese conocimiento después a la empresa. Em, ¿Cómo soy capaz de compatibilizarlo con mi vida profesional, perdón, con mi vida personal, cuando empiezan a pasarme cosas como, por ejemplo, tener niños, ¿no? Ser padre. ¿Cómo se empieza a transicionar eso? ¿Cómo se puede llevar y compatibilizarlo? Bueno, evidentemente tú tienes que montar tu propio esquema a nivel personal para tener siempre un soporte a nivel familiar que esté con esa persona, más allá de tu pareja, por supuesto. Pero también aquí quiero hacer un llamamiento claro a que normalmente los MSLs tenemos unas métricas de interacción que no son tan elevadas como puede ser un delegado comercial. El delegado comercial sí o sí todos los días está en calle. Los MSLs muchas veces a través de congresos, la virtualidad se fomenta mucho más, pero normalmente son temas más específicos los que tocas, etcétera. Y es un poco hacer un híbrido de ambas cosas lo que te permite a lo mejor pues no tener que viajar tanto en algún momento. Del mismo modo también te da cierta flexibilidad y es un poco lo que aprovechas. Por un lado tienes que viajar, pero por otro lado, como tienes una gestión autónoma de un territorio, también puedes montar tú tu propio calendario y habrá momentos en el que no puedas viajar porque a nivel personal no te lo permite y necesites más teletrabajo, que intentarás sacar o suplir en otros momentos pues con mayor viaje, ¿no? Entonces también es una cosa, digamos que no es una cosa lineal, que es una cosa que se va adaptando con el tiempo y a largo plazo. Que si es posible compatibilizar ser MSL, tener una zona amplia y tener familia, sí, de hecho el 90% de mis compañeros son padres y madres de más de un niño y al final se consigue, evidentemente. Yo muchas veces creemos que un trabajo de oficina también es mucho más fácil a la hora de conciliar, etcétera. Como te digo, en el territorio tienes ciertas flexibilidades que en un trabajo de oficina es más complicado conseguir y que por lo tanto pues puedes echar manos de ellas cuando lo necesitas. Muy bien. Esto, por Em, supuesto, también tiene que ir en línea con que la propia compañía también tenga unas normativas o una política de conciliación, como es el caso de la mía, pues muy flexible y que te facilitan bastante la vida en ese sentido, claro. Rubén, vámonos al 2021, ¿vale? Mm. ¿Tú tenías claro que querías ser MSL desde que nos conocimos? En absoluto. De hecho, yo creo que cuando nos conocimos yo estaba montando una startup que sigue funcionando, que ahí está, pero yo el rol de MSL lo conocí, yo no sé si como todo el mundo, no me atrevo a decir eso, pero hablando con gente que estaba en la industria me dice, ¿y tú por qué no eres MSL? ¿Tú por qué no miras lo de MSL? Y yo decía, ¿y esto del MSL? ¿Qué es esto del MSL? Y ahí en poco empiezas a indagar, es el primer rol, ves, como decías tú, que prácticamente todo lo que haces en el laboratorio lo puedes trasladar. Dices, yo problemas de hablar no tengo, como se me puede ver. Entonces, bueno, pues es una salida que puede ser accionable. Y a partir de ahí empiezas a tirar y empiezas a moverte. ¿Qué pasa? Que durante ese proceso, evidentemente, vas conociendo otras posiciones, ¿no? También que te van llamando la atención. Pero al final, pues, por ejemplo, en mi caso fue MSL lo que funcionó ahora de primeras. Llevo ya unos años, es un trabajo que me gusta mucho. En comparación al laboratorio, pues, evidentemente son las antípodas. Estoy, desde mi punto de vista, mucho mejor a nivel mental, etcétera. Y para mí fue pues casi una bendición haber encontrado el rol. Y probablemente esto es un poco lo que le pasa. Me preguntabas antes que por qué el 90% de los egresados, ¿no? de un PhD se van al rol de MSL. Es que parece una transición, para mí de verdad fue una transición tremendamente natural. Pasé de hacer westerns a coger el coche e ir a hablar con la gente, pero lo de fondo, que es la pregunta científica, buscar la respuesta y estar un poco en ese ambiente, leer papers y volverte un poco friki de tu tema, que es lo que hacemos todos, o sea, guilty pleasure que tenemos ahí los científicos y no tan guilty, pues fue lo mismo, exactamente igual. Lo que pasa es que orientado en otra dirección. Oye, ¿y te lo esperabas así? O sea, ¿encontraste cosas que funcionaban diferente o que no te esperabas, para bien y para mal? Sí, no, o sea, normalmente cuando yo hice la transición, más o menos pues, te vas enterando, ¿no? De cómo va el rol y lo que vas viendo es que evidentemente algo muy, muy evidente, pero que cuando eres científico, estás en el laboratorio, igual no lo tienes tan de foco, es el tema del negocio, de que al final es un rol científico, etcétera, pero también orientado al negocio. Entonces vas a tener métricas un poco más de negocio, cosas que antes tú no estás familiarizado
con ellas. Entonces fue un poco lo que es más distinto. Tampoco creo que fuese para nada una barrera ni nada. Simplemente pues estás así, te van a medir una productividad y vas a empezar a ver un poco cómo es la dinámica dentro de la orientación a negocio y la orientación a objetivos. Pero tampoco me rompió los esquemas como para decir, uff, esto no es para mí o yo no voy a poder con esto, en absoluto, todo lo contrario, desde el día cero yo creo que cualquiera que pase a ser MSL sabe que va a poder con eso, habrá cosas buenas, habrá cosas malas, pero como los teníamos en el laboratorio, o sea, muchas veces se nos olvida lo que nos obsesionamos con aquella banda de western 2 meses que no salía ni para atrás y la frustración que eso conllevaba, ¿no? Pues, por ejemplo, ese nivel aquí no lo he encontrado todavía para Ujú. hacernos un poco de paralelismo, ¿no? Entre ambas cosas. Mira, pregunta por aquí Mónica, Rubén, ¿qué recursos o estrategias fueron clave para adaptarte al rol de MSL al principio? Y si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo de tu proceso de adaptación? Uf, es muy buena pregunta. Mónica hace muy buenas preguntas, por lo que veo. ¿Qué recursos o estrategias? El recurso más valioso, y esto lo decía antes Carmen, y yo lo subrayo, y es la capacidad de aprendizaje, ¿vale? O sea, el tener a alguien... Para mí no fue muy distinto a cuando llegas a un laboratorio. Por hacer el paralelismo, tú llegas a un laboratorio, eres un novato, empiezas tu doctorado, te ponen con tus pipetas tus cosas y te asignan si lo hay en el laboratorio, evidentemente, un rol, una persona más senior que te va enseñando, ¿no? Pues aquí está lo de la PCR, esto se hace así, esto de esta manera, luego mandas, pues en el MSL, en mi caso, fue una cosa muy parecida. Teníamos un equipo de MSLs, unos eran más seniors, los otros éramos junior, y los senior ayudaban a los junior. Tú, una de las cosas que siempre te dicen es, tú pregunta siempre, antes de hacer tu pregunta siempre. Y eso es un poco lo que, aunque no estabas allí físicamente, era lo que hacías por WhatsApp, por Teams, por lo que sea. Tú preguntabas siempre, entonces ibas aprendiendo a medida de ir imitando a tus compañeros. Y eso, pues evidentemente, fue un recurso valiosísimo en la capacidad de aprender de esa manera y esa estrategia. Y si volviese atrás y cambiaría algo de mi proceso de adaptación, uf, nunca me han hecho esta pregunta ni me he vuelto tan introspectivo. No creo que haya muchas cosas que puedas cambiar. Creo que cuando lanzas y saltas a este rol te puedes preparar previamente con un máster, cosas así, pero luego realmente el día a día es muy distinto y, y acabas tirando un poco para adelante y aprendiendo sobre la marcha. No sé cómo me podría haber adaptado mejor, la verdad. Me lo llevo a la pregunta porque puede ser interesante a nivel introspectivo, pero no, ahora mismo no tengo ninguna cosa que te pueda decir. Mira, cambiaría esto segurísimo y fijísimo, no. Yo creo que es un poco echarle tiempo y paciencia y tirar e ir aprendiendo. Muy bien. Rubén, estamos hablando mucho de decidir querer ser MSL, pero otra cosa es poder ser MSL, o sea, que en un proceso de selección seas tú y no sea otro. Eh, Sí. ¿Qué se necesita hoy por hoy para conseguir un puesto de Medical Science Liaison, no solo ya a nivel de formación concreta, sino a nivel de tus propias competencias? Vale, esto cambia mucho en función de la compañía, ¿vale? Yo en mi vida he estado en dos compañías. En la primera compañía había una serie de requisitos y en esta segunda hay otros completamente distintos. No completamente, pero bastante distintos. Por ejemplo, hay compañías que valoran mucho que tengas un doctorado y por lo tanto es una condición sine qua non, hasta el nivel de que aunque vengas con un bagaje médico o farmacéutico, si no tienes un doctorado, no eres elegible para la posición de MSL. Hay otras compañías que esto pues no les parece tan indispensable y a lo mejor se centran más en otras habilidades como la capacidad de comunicación o etcétera, o ellos mismos te forman en ese sentido. Entonces esto va a depender mucho de la compañía en la cual vayáis a echar, digamos, o queráis entrar. Sí o sí, yo creo que lo que más importante para ser MSL es ser una persona comunicativa, que tenga capacidad de comunicar. Sí o sí, tienes que ser una persona que sepa escuchar, escuchar mucho y también tener ese, digamos, esa capacidad de estar de cara al cliente, porque al fin y al cabo van a surgirte problemas y problemas a veces muy graves, incluso dentro de, yo qué sé, pues con pacientes, con el fármaco y pacientes, efectos adversos que lo han dejado en la UCI. Eso puede pasar y eso va a ser algo que tengas que enfrentar en ese día.
Y lo más importante, y aquí también te lo digo, te van a dar herramientas para enfrentar este tipo de situaciones. O sea, tampoco es que te dejen completamente solo y ante el peligro. Al contrario, te hacen muchísimo onboarding, te hacen muchísimo training precisamente para poder afrontar estas situaciones desde el punto de vista de que la compañía quiere que sean enfrentadas. Entonces, por aquí también un poco de tranquilidad. Veo ahí la pregunta, que viene a colación de lo que me preguntas tú también, Manolo, de si se solicita un máster específico para ser MSL. No es indispensable. En mi caso, yo hice un máster online que no tenía prácticas de MSL y al final entré a través de una posición temporal de 6 meses que había en Galicia y luego ya enlacé con esta que ya es indefinida. Pero diría que el 95% sí que hacen un máster. ¿Por qué? No tanto porque lo soliciten, sino porque es lo que os digo, ese máster durante ese año te permite hacer una adaptación a nivel mental entre lo que era el laboratorio antes y lo que es negocio ahora. Y no es baladí porque al final acabas conociendo muchísima gente, acabas haciendo un networking importante y los profesores o la gente que enseña esos másters suelen ser los directores de las áreas, de las unidades y demás, y a partir de ahí también tiras. Yo lo veo ahora y te lo digo sinceramente en este momento, yo no lo hice en su día y ahora lo veo y digo, hubiese tenido, ahora tendría una cartera de contactos mucho más rica de la que tengo, que está bien y vas conociendo gente de la profesión, pero es un poco diferente, ¿no? Tienes otro nivel de entrada. Entonces, no son o sea, no es que sea algo, un requisito escrito en piedra, pero creo que ayuda y ayuda muchísimo. Y ha ayudado a muchos compañeros a entrar, que son excelentes profesionales, y es un paso que a lo mejor hasta es conveniente dar, ¿eh? Esto también lo Eh, quiero traer porque muchas veces me lo preguntan, oye, ¿necesitas un máster sí o sí? Bueno, yo no lo hice, pero yo ahora tengo unas carencias que mis compañeros no tienen. Evidentemente, mis compañeros pasaron un año de máster que a lo mejor pues tampoco era lo que preferían en ese momento, ¿eh? También hay que ver las dos cosas, las dos partes. Rubén, pregunta Maciel si en este rol tú creas tu propia cartera de clientes. Bueno, es un rol muy variado, por ejemplo, en ese sentido. Depende del punto en el que esté tu producto. Si eres una compañía nueva que está lanzando un producto de cero y esa compañía no tiene ni red de ventas, ni tampoco ha tenido contacto con la especialidad que es target para tu producto, pues pongo un ejemplo, yo que sé, pues un fármaco para algo de neurociencias y tú has estado toda la vida, eres una compañía de onco. Y de repente, pues han comprado este fármaco y te dicen, bueno, pues ahora hay que visitar a los expertos. Ahí sí creas tú tu propia cartera. ¿Cómo lo haces? Pues vas a los congresos, a las guías terapéuticas, vas viendo quién se mueve aquí y allá, etcétera, y vas montándola así. Otras veces tú lo que entras es en un rol donde la cartera de clientes, digamos, ya te viene dada. ¿Por qué? Porque ya ha habido alguien en tu posición antes, porque simplemente lo que han hecho es partir un territorio y buscan a alguien para la mitad y tú ahí pues heredas parte de esos clientes y normalmente lo que haces es buscar nuevos. Es tan variable que a lo largo del tiempo probablemente tú vayas identificando nuevos expertos, porque los expertos se jubilan, cambian de territorio, llegan nuevos, etcétera. Entonces también tienes que ser un poco dinámico en ese sentido. Pero es algo que fluye con mucha naturalidad y sobre todo si tienes compañeros de ventas, etcétera, que te ayudan mucho, pero tampoco es mayor problema. Al contrario, hasta a veces lo prefieres, pero dices, "Oh, bueno, un poco de aire nuevo, a ver pues, cómo va esto, ¿no?". Y incluso pues, acabas haciendo y entablando relaciones también de amistad, ¿no? Con esta gente. Rubén, vamos a viajar al 2021, Ujú. ¿vale? Em, Tú sabes que quieres cambiar, pero no sabes bien a dónde o cómo. Cuéntanos un poco cómo se hace ese proceso en tu caso. Bueno, en mi caso se hace con mucha ansiedad porque yo quiero explicarlo, ¿no? Estás terminando tu doctorado, miras hacia el futuro, la solución, o lo que parece más inmediato es hacer un postdoc, cosa que no te llama la atención para absolutamente nada, que era mi caso, no tiene por qué ser el caso de todos, pero al menos en mi caso era ese. Esa falta de ilusión dices, ¿y ahora qué hago yo con mi vida y qué hago yo con este título? Y empiezas a buscar. Y muchas veces eso, pues no buscas con la tranquilidad de, bueno, vamos con la calma y a ver cómo planifico mi carrera, tal, porque no tienes ni idea de que hay que hacer estos pasos hasta que te metes en el programa de carreras científicas, que es un poco lo que hablamos en su día, ¿no? Y empiezas así. Y luego lo que vas descubriendo es que hay profesionales como Manolo, etcétera, que te pueden ir echando un cable a organizar, digamos, este salto, a ver qué hay un poco más allá, cómo es la industria, qué tipo de posiciones, etcétera.
y ahí ya pues vas cogiendo un poco más de carrerilla, sigues en el proceso, pero de una manera mucho más organizada, de una manera mucho más aterrizada, y al final es lo que necesitas, porque cuando te enfrentes a una entrevista de trabajo, cuando tengas que explicar tu pasado, por qué quieres estar ahí, de qué manera enfrentas esa entrevista, cómo analizas una, una oferta de trabajo, etcétera, inicialmente lo harías de una manera completamente errática y luego ya desarrollas un sistema. Entonces, digamos que esa transición en el año 2021 para mí, uno de los puntos más importantes fue precisamente el decir, no quiero un postdoc, quiero saltar a la industria, vamos a buscar qué mecanismos o qué palancas hay. LinkedIn fue el primero, no funcionó especialmente bien, por lo que os digo, porque lo hacía de manera errática y sin tener ni idea de cómo se hacían las cosas. Y luego el segundo, pues ya fue, ¿no? Carreras científicas y ahí ya pues desarrollar un sistema tal. Por suerte, pues en mi caso, pues fue muy bien, la verdad. Y gracias a eso, pues estamos hoy donde estamos, evidentemente. Yo siempre digo lo mismo, Rubén, sobre LinkedIn. Sí, Yo vivo en LinkedIn, como tú sabrás. sí, Pero claro, no empieces por LinkedIn, porque eso es un agujero negro. O sea, realmente claro, es muy peligroso total. entrar en LinkedIn si no sabes cómo utilizarlo para el Pero fin ¿y concreto que quién lo quieras. sabe? Claro, ¿y quién sabe esto antes de hablar contigo o hablar con otra persona que vive en LinkedIn y que está en el laboratorio obsesionado, como estaba yo a lo mejor 2 semanas con que no te sale la maldita Western del fosforilado? ¿Quién lo sabe? ¿No? ¿De qué manera? Pues hasta que no te pones y no te pones en este tracking, pues evidentemente Oye, y cuéntanos un pierdes poco un tiempo. más o sea, vamos a ir ahí, a esa parte. Sí. ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en tu día a día o qué tuviste que hacer distinto para darte cuenta primero de hacia dónde ir y después cómo hacerlo, claro? Bueno, primero identificar exactamente los roles que me gustaban y lo que no me gustaba, no tirar a absolutamente todo. Lo segundo, personalizar currículums en función de cada oferta, identificar palabras clave, etcétera. De estas cosas que pueden parecer muy lógicas y demás, pues para mí no lo eran, evidentemente en aquel momento. A lo mejor para los demás y para mí desde luego no lo eran y eso fue un cambio completamente distinto antes y después. Yo, sinceramente, a día de hoy creo que el currículum ganador, digamos, de aquella oferta temporal de MSL fue precisamente porque, aunque no soy un máster de estas habilidades, las apliqué. Mejor o peor, pero las apliqué y eso pues me aumentó sinceramente mucho las opciones y las posibilidades. Yo creo que eso fue un cambio fundamental antes y después de aplicar a las ofertas y de conseguir y de poder conseguir trabajo. Ujú. Maciel hace una pregunta que está muy bien sobre el agujero negro. O sea, ¿por qué digo yo que LinkedIn puede ser un agujero negro? Y va un poco mucho en relación a incluso tu propio caso y especialmente con un MSL. U- la pregunta es, ¿para qué entro yo en LinkedIn? O sea, cuando estoy aquí, ¿para qué es? Entonces, generalmente la gente que está buscando empleo empieza a entrar mucho en LinkedIn para buscar empleo, que tiene mucha lógica. Em, claro, el problema es que LinkedIn es una red social que tiene un portal de empleo, Mm. pero no es un portal de empleo donde pasan otras cosas. Puedes vivirlo como eso y puede ser útil, así, ¿no? Pero el problema es entrar directamente en el portal de empleo sin saber exactamente qué estoy buscando, cómo estoy buscando, qué tengo yo que ofrecer, ¿no? Toda esa parte inicial de entender mi propuesta de valor hacia el mercado y ahora después me pongo, lógicamente, a buscar empleo. em, pero es que esa parte del portal de empleo es una parte solo de las mil cosas que hay que hacer, ¿no? Y en tu caso, y en el caso de prácticamente todo el mundo, Bueno, hay una parte de networking que es la que se consolida con la red social, no solo de LinkedIn, sino en general. En tu caso, Rubén, ¿cuánto de importante fue eso? O sea, ¿te diste cuenta quizás de que tenías que empezar a trabajar la parte de la relación, ¿no? De crearte una red profesional y cuánto fue de importante eso en tu puesto actual? un cambio totalmente radical. Os cuento mi historia para que lo veáis porque creo que puede ser o puede ejemplificar esto que dice Manuel. Yo cuando conseguí esa posición temporal, entré a sustituir a una persona que conocí a través de LinkedIn. Es decir, yo cuando quería ser MSL, antes de todo esto, yo me metía en LinkedIn, aplicaba las ofertas, intentando actualizar un poco el currículum, pero sin tampoco saber muy bien cómo. Entonces, pues evidentemente, 0% de éxito. Después, lo que empecé fue a preguntarle a otros cómo habían llegado, qué les había interesado, de qué manera, tal. Y ahí conocí a una persona y me dijo, mira, yo ahora me voy a ir 6 meses a un grow, etcétera. Si te interesa, va a salir la posición probablemente en los próximos meses. Esto ya es información un poco privilegiada. Me preparé específicamente para esa posición, con ese fármaco, con ese tal, y salió.
Entonces, si yo no llego a haber hecho la parte de networking, habría visto probablemente la oferta tarde o temprano de esta temporalidad, la habría echado como las anteriores y oye, no sé qué habría pasado, pero la mayor probabilidad, ¿no? Como dice Emilio de Ros, si haces lo mismo, consigues lo mismo, pues habría sido eso. Si haber conocido a esta persona que te hubiese orientado, que te haya orientado un poco mejor en cuál es el producto, cuál es el foco, etcétera, para conseguirlo, porque le has caído bien, porque lo que sea, pues ha sido fundamental. De ahí la parte, digamos, de LinkedIn más no tan agujero negro, lo que dices tú de ser o sea, una red social, ¿no? Para hacer networking, evidentemente. Pues esto pasa. Y a mí ahora, siendo MSL, me escribe mucha gente de, oye, ¿qué es lo más importante? ¿Qué destacarías de tal? Es gente que está haciendo también networking, evidentemente, para estas cosas. Y con algunas, pues, enlazas, o, pues, tienes más afinidad o menos afinidad. Esto nos pasa con todos. Pero con cuantos más hables, más probabilidades hay de que esto surja, entonces más probabilidades hay de que te pase, pues, lo que me pasó a mí en su. Muy bien, pues Rubén, ¿qué te voy a decir? Que mil gracias por haber participado, por haber A ti, comentado todo lo que has dicho, que ya, como ves, o sea, sigue sirviendo mucho, ¿no? Esta forma de totalmente. comunicar, ¿no? Y de explicar lo que a uno le ha pasado, ¿no? Ujú. Y tenemos ahora la sesión con todos, ya esto sí va a ser en plan más íntimo con los compañeros, con los antiguos compañeros del POP, pero volvemos después por la tarde, ¿vale? Lo digo por Sofía, Mónica, Diego, Maciel, María. Después tenemos la otra sesión por la tarde con otro link a Zoom. Os esperamos por ahí si os apetece. Y Rubén, cerramos esta y entra, bueno, y Carmen está también por aquí. Nos vemos en el otro link Entramos al otro. de la sesión de las Listo. 12, ¿vale? Venga, Perfecto. Muchas gracias, gracias, ¿eh? Manolo. Un abrazo. Hasta ahora.